prepararnos, hermanos, y estar atentos con su Biblia, con la palabra del Señor para guerrear en esta hora. Solo algo bien cortito, para que usted vea cómo el enemigo ataca. La semana pasada que estábamos hablando, ¿cierto?, de la armadura del Señor, viera usted cómo se inquietó este lugar. Y es porque el diablo no quiere que nosotros compartamos la palabra de nuestro Dios, para que las personas sepan, y yo me refiero a los creyentes, no cualquier persona, a los que han recibido a Cristo en su corazón y son salvos por la gracia de Él, y nos ha dado esa autoridad para deshacer las obras del enemigo, y el enemigo está enojadísimo, pero nosotros no tenemos temor porque el Señor nos defiende, solo que Él nos enseña que con su palabra podemos nosotros defendernos. Así que vamos a comenzar, mis hermanos, en esta hora. Gracias. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor, sí, pastor, para que podamos comenzar, ¿cierto? Para que usted esté atento allí para poder estar comenzando la reunión. Amén. Amén. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor, sujetamos, Señor, todas las cosas, Señor, en el bendito nombre suyo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Le pido, Dios bendito, en esta hora, que usted tome autoridad, Señor, espiritual, en todo, Señor, lugar, en todo, Señor, parte que se escuche, Señor, esta palabra, Señor, que cuando, Señor, se escuche, Señor, su mensaje, Señor, de esta palabra, Señor, que estamos, Señor, Padre, colocando delante, Señor, de quienes la oigan y de su iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, sea atado todo espíritu inmundo, Señor, toda oposición espiritual, Señor, en el lugar, en el hogar, donde sea que se escuche, Señor, Padre, tomamos, Señor, autoridad espiritual en el nombre de Jesús y sujetamos todas las cosas, Señor, como su palabra lo dice, bajo sus pies, bajo la victoria de Cristo, Padre. Y en esta hora le pido, bendito Padre, en el nombre de Jesús, que sea usted, Señor, tomando autoridad en nuestros corazones, en nuestras mentes. Señor, que sea usted, bendito Espíritu Santo, revelando, Señor, su palabra acerca, Señor, de lo que significa lo espiritual. Que, Señor, muchas iglesias, Señor, nos enseñan al respecto de esto y no tocan, Señor, estos temas, pero sabemos, Señor, que están en su palabra y que son necesarios, Señor, para el desarrollo, para la madurez, para la victoria, Señor, de su iglesia. Amén. Y para que todos nosotros, Señor, podamos alcanzar, Señor, el propósito, Señor, y la meta final, Señor, que usted ha puesto delante de nosotros. Amén. Por eso, Señor, en esta hora le damos toda gloria, Señor, le damos toda honra a usted, por los siglos de los siglos, Padre, y junto, Señor, a la pastora, mi esposa, Señor, le damos gracias, Señor, por todo lo que usted está haciendo, Señor, en los corazones de mis hermanos, donde usted ha dado sueños, ha dado experiencias, ha dado visitaciones, Señor, y está, Señor, fortaleciéndonos a todos nosotros. Y le pedimos, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que usted nos guíe, Señor, sea usted, bendito Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, guiándonos y derramando, Señor, de su gloria, Señor, Padre, en estos vasos de barro, que solamente, Señor, Padre, están allí, Señor, para que usted, Señor, derrame su gloria, Señor, y para que usted, Señor, pueda en esto, Señor, llevar, Señor, Padre, la bendición, Señor, a la vida de todos nosotros, Señor. Ayúdenos, Padre, en esta hora, Señor, ponga, Señor, sus palabras, Señor, ponga el sentir, Señor, necesario, que podamos, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, poder expresar, Señor, conforme a su voluntad, Señor, lo que esta parte de la Escritura, Señor, nos enseña. Amén. A usted, Señor, sea toda gloria y toda honra, Padre, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Gracias, damos Señor, gracias Padre. Al Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Él solamente dice claramente este versículo, dice que en Satanás dice, en el diablo dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla dice mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el primer elemento que estamos haciendo un pequeño repaso, Amén. El primer elemento, ¿cierto?, que nosotros encontramos en el libro de Efesios acerca, ¿cierto?, de la armadura, ¿cuál era? Ceñir vuestros lomos, ¿cierto?, con la verdad. Y sabíamos, ¿cierto?, que los lomos son
la cintura, que era para poner el cinturón. Exacto. Para poder poner allí, ¿cierto? La vaina, ¿cierto? Que sostiene la espada. Y esto, ¿por qué es tan importante? Porque aquí nosotros estamos hablando de algo espiritual. Y lo que el Señor está hablando es exactamente lo mismo. Porque hay personas que dicen, no, si los evangélicos no pueden ser tan la verdad, altivos de decir de no, que nosotros solo los únicos no, que tienen la verdad. Claro, lo que pasa es que dicen, no, dicen, todos pueden tener algo de razón. Claro. Dicen, no, los testigos de Jehová, no, los mormones. No, ¿y por qué los testigos, por qué los evangélicos más que dicen que ellos tienen la verdad? Absoluta. Y que la diferencia está en a quién se obedece. Así es. Porque nosotros obedecemos a Dios. Amén. A la palabra de Dios y a lo que está escrito por su palabra. Y ahí donde las personas no pueden entender que lamentablemente el enemigo, él nunca dice, nunca habrá verdad en él. O sea, no es imposible que una persona pueda permanecer en el reino del Señor y no tener a Dios como su Dios verdadero. Si la persona quiere ceñirse, ¿cierto?, con los lomos de la verdad, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse. Así es. Y desechar toda mentira en su vida. Claro. O sea, aquí, por eso el Evangelio es tan radical. Porque ¿quiénes podemos ceñirnos la armadura de Dios? Quienes estamos dispuestos, en el nombre del Señor, a terminar radicalmente con toda clase de mentira. Y de pecado, sí. Y por supuesto el pecado, porque personas dicen, no, sí, pastor, yo no peco y me he portado bien. Pero hay muchas veces que hay cosas en las cuales su vida no habla verdad, sino que en algunas cosas habla verdad y en otras no es honesto, no es sincero, no hay verdad en sus palabras. Y la persona que estando en la luz, dice el Señor, porque el que en el único que no hay verdad en él, o sea, ¿qué significa? Que en el enemigo siempre va a haber mentira y engaño en sus palabras. Él siempre dice, cuando él habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Nosotros tenemos que comprender esto porque esto es importante y es grave, porque el enemigo sabemos que por la mentira que él instigó a los ángeles para que le siguieran. Así es. Porque estando los ángeles en la presencia de Dios, él habló y argumentó cosas que no conocemos, claro, pero que él argumentó, ¿cierto?, para que aquellos ángeles creyeran a sus palabras. Y a lo mejor esas palabras, ¿por qué las creyeron ellos? Porque a lo mejor ellos encontraron que esas palabras tenían un argumento. Tenían, al igual como cuando, ¿cierto?, él habla con Eva y le dice, ¿cierto?, con que Dios nos ha dicho. Entonces nosotros en esto, ¿qué tenemos que comprender? Que ceñir vuestros lomos con la verdad significa, hermanos, que la verdad para nosotros tiene que ser algo radical. O sea, nosotros si somos hijos de Dios y usted quiere permanecer allí ceñido de la verdad, usted va a tener que enfrentar muchas cosas, hermano. Usted va a tener que enfrentar a lo mejor a su familia, va a tener que enfrentar a las personas que usted quiere, y ahí donde usted tiene que creerle al Señor para que usted hable la verdad de su palabra a aquellas personas que a lo mejor lo que yo estoy queriendo decir es que a veces por los afectos se suaviza el mensaje y a las personas, en vez de decirle, oye, ¿sabes qué? Esto no es correcto, dice, sí, le dice la persona, sí, podría ser. Pero en el camino se va arreglando, no te preocupes. No, o sea, eso ya es una mentira. Claro. Y ahí es donde Dios nos manda a nosotros que con amor, porque está la preeminencia del amor, nosotros siempre vivamos con la verdad. Amén. Porque mientras nosotros tenemos la verdad, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor, y nadie va al Padre si no es por mí. Mientras nosotros permanezcamos en la verdad, Dios va a respaldar lo que nosotros realicemos. La verdad de nuestra vida, el testimonio de lo que nosotros hacemos, es tan fundamental, pastora, porque yo puedo hacer muchas cosas que las personas me vean, pero puedo hacer otras muchas cosas también que las personas no ven. Así es. Pero Dios las ve. Amén. Y eso inmediatamente, y no solamente las ve Dios en el mundo espiritual, sino que también la ve el enemigo. Claro. Y al verla al enemigo y al verla a Dios también, por supuesto que eso resta inmediatamente toda validez y toda autoridad. Entonces, ¿cierto? Estábamos precisamente en Efesios 6:10 y estábamos retomando acerca, ¿cierto?, del versículo 13 que dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo
y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, uno dice, ay, pastor, que esto es tan romántico. No, no es romántico, esto es práctico. Es práctico. O sea, la armadura es espiritual, pero la materialización o la visibilización, el hecho de que se vea en mí la armadura, decir, esta persona le obedece a Dios. Amén. O sea, ¿cómo yo podría mirar a una persona y decir, esta persona verdaderamente tiene la armadura de Dios? Porque siempre habla con la verdad. Así es. Nunca anda con cosas chuecas, no anda con términos medios, no anda con... y dice, hay personas que incluso se cuidan en qué van a decir para que no sea mentira. Pero lo que a veces las personas no entienden es que omitir cosas también es mentir. Exacto, sí. La persona dice, oye, no mentí, pero Claro, omitió Dios, cosas. claro. Omitió algo, y si omitió algo, está igual engañando, igual está mintiendo. Entonces, lo primero que Dios espera es que se vea en nuestra vida, que se vea la verdad de Dios en nuestra vida, que se vea la verdad de Cristo en nosotros. Él quiere que nosotros verdaderamente seamos santificados. Dice Juan 17:17, dice, santifícalo en tu verdad. ¿Y qué es lo que es la verdad? La palabra del Señor. Amén. ¿Cierto? Porque la palabra del Señor a nosotros nos santifica. Dice, somos santificados por su palabra. Amén. Amén. Eso, ¿cierto? Respecto al cinto, ¿cierto? Estar ceñido en vuestros lomos con la verdad. Y después, ¿cierto? Nosotros alcanzamos a hablar acerca de la coraza de justicia. Hablamos acerca de lo que dice el Salmo 31:1, cuando dice, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. O sea, hay una justicia que es del ser humano y que Dios la ve completamente como trapo de inmundicia, dice la palabra. Imperfecta y no es justa absolutamente para nada. Y Dios tiene la justicia que Él ejerce. Porque si nosotros vemos a Dios, nosotros podemos confiar en la justicia que Dios tiene por quien Él es. Porque Dios, usted tiene que pensar lo siguiente, Dios es incorruptible. O sea, Dios no puede ser corrompido, hermano. Dios no puede ser coimeado, Dios no puede ser confundido. De repente hay veces que en la televisión muestran a unos jueces que son tan viejitos que digo, este caballero ya debe haber sido para su casa con el respeto que me merece, pero porque obviamente se nota que de repente los jueces, la otra vez salió firmando y autorizando unas personas que las pillaron con toda la evidencia, con su maletero lleno de armas. Bueno, y después dijeron que como que el juez no había leído esa parte, etcétera. Y gracias a Dios, nuestro Dios es un anciano de día, sí, pero no es un viejito senil. No. Nuestro Dios no envejece, nuestro Dios no se desgasta, y nosotros debemos descansar en su justicia, en la justicia que Dios tiene. Escuchaba yo hace un tiempo atrás acerca del pensamiento doctrinal de los testigos de Jehová. Y ellos decían que en realidad con la muerte todo termina. Y ellos decían dicen ellos, que no hay juicio, sino que todo termina nomás. Y yo decía, ¿cómo podría ser que las personas así solamente terminen? ¿Y cómo Dios va a pasar por alto la injusticia de aquellos que han tomado la vida de otros? ¿Cómo Dios va a pasar por alto personas como Hitler, que mataron millones de seres humanos, millones de judíos, que fueron atroces en lo que ellos hicieron en sus experimentos con mujeres, que yo creo que es un tipo de anticristo el pensamiento de este hombre, que realmente más demonio que hombre, y cómo Dios va a ser injusto para dejar sin justicia. Claro. Que esta persona no va a presentarse delante de Dios para que Dios le juzgue por todos los hechos, ¿no? O sea, Dios dice claramente en Romanos capítulo 2, el justo juicio de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema de la coraza de justicia pastoral? ¿Sabe cuál es el problema? Es que las personas quieren defenderse por su propia mano. No, pues no se puede. Porque las personas dicen, el que me la hace, me la paga. Claro. Y Dios nos dice, yo soy tu coraza de justicia. Por eso Él habla en su palabra, Él habla acerca, dice, porque Jehová es justo y Él ama, dice, la justicia. Es el Salmo 11:7. Entonces nosotros podemos mirar como Él dice, el hombre recto mirará su rostro.
sea, nuestro Dios es un Dios que yo prefiero que Dios haga la justicia, que Él ponga su justicia sobre mi vida y sobre aquellos que Dios necesita que seamos nosotros defendidos. ¿Por qué? Porque cuando uno busca su propia justicia, lo más seguro es que usted va a permitir que venga sobre su corazón. ¿Qué va a venir? ¿Ira? No. ¿Va a venir enojo? Usted, porque usted va a cobrar para usted hacer justicia, usted ya tiene que empezar a planificar lo que va a hacer. ¿Cómo me voy a vengar? Y la persona que empieza a pensar en eso, se empieza a alejar inmediatamente de lo que Dios habla por su palabra. ¿Por qué? Porque Dios dice, ¿sabe? Dice Dios, déjame esto a mí. Así es. Confía, dice el Señor, en mi coraza de justicia. Confía, dice el Señor, en que Él nos hará justicia. Lo que pasa, pastor, que muchas personas, al ver que no sucede nada en el instante, es como que piensan que Dios no le va a hacer justicia. Entonces dice, mejor lo voy a hacer yo mejor. Yo voy a ser más justo y yo mismo voy a tomar la justicia que yo necesito tener. Porque piensa de que el Señor no ha visto o que no está interesado en hacerle justicia. Entonces la persona toma por su parte su propia decisión y ahí es donde cometemos el error, porque Dios es el que hace justicia a nosotros los creyentes. Amén. O sea, lo que la pastora está diciendo es lo primero que Satanás va a atacar, porque Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Dios quiere que nosotros depositemos nuestra confianza, como hablamos y hemos hablado por la palabra, y que tengamos fe para descansar en Él, para creerle a su palabra. Pero las circunstancias que el enemigo aprovecha son para que nosotros cuestionemos a Dios. Así Como es. dice la pastora, dice, bueno, ¿y por qué sucedió esto? ¿Por qué pasó esto otro? ¿Y por qué me pasó esto a mí? ¿Y dónde está la coraza de justicia? ¿Y dónde está la protección de Dios? Y empieza, ¿cierto?, las personas a cuestionar a Dios para decir, no, Dios no me ha hecho justicia, Dios no ha traído sobre mi vida la justicia que yo espero. Así es. Y eso es, como hablábamos nosotros el jueves pasado, es todo aquí en la mente, porque ahí es donde está la batalla. Y hay cosas, hermanos, que nosotros a lo mejor no las vamos a ver. Yo una vez le conté, hemos contado como testimonio, que estando yo en una reunión de varones, me llamaron a mi casa para saber a qué hora yo iba a llegar. Y cuando llegué a mi casa, me entero de que a mi hija habían salido a andar en bicicleta y a una de mis hijas la habían atropellado. Y obviamente que lo primero que uno siente es de identificar el vehículo, saber las características, preguntar por dónde se fue, Claro. para denunciarlo, para hacer todo. Pero yo le daba la gloria al Señor porque después de ver la pobre bicicleta como quedó, dije yo, bueno, Señor, yo sé que usted estuvo ahí. El hecho fue verdad, el hecho fue real. El vehículo viró, no respetó el derecho de paso y la atropelló. El Señor permitió que el vehículo no le pasara por arriba, no hubieron graves consecuencias, sí, por supuesto que recibió un golpe en su muñeca, pero para las circunstancias de lo que sucedió, el resultado era que había que ir a buscar al hospital. Y bueno, la persona se dio a la fuga, se escapó, ni siquiera se detuvo, porque hubo un estruendo al golpear la bicicleta, entonces él se dio cuenta de lo que hizo. Y uno dice, Señor, ¿por qué pasó esto? Y yo digo, Señor, porque Dios no nos ha dicho que hayan cosas que no nos van a pasar. Así es. Tanto espirituales, más espirituales que físicas. Pero yo le doy gracias al Señor porque yo sé que Dios guardó y cubrió a mi hija como Dios ha guardado y ha cubierto a muchos de nuestros hermanos en la congregación. Y hemos dicho, hemos entendido de decir, Señor, usted nos hará justicia. Sí. Yo no sé, la persona no tengo idea qué será de su vida, pero lo único que yo sé es que si no se arrepintió de lo que hizo, en algún momento Dios pondrá su justicia para recordarle a esta persona lo que hizo y por qué razón no hizo lo correcto. Cuando nosotros nos hacen algo nos duele, pero cuando hacen algo sobre los que amamos nos duele mucho más. Así es, amén. Entonces que usted tiene que, la coraza de justicia representa nuestra confianza en el Señor, en su palabra, porque si el Señor, al igual que como dice en Isaías 41:10, dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. Amén. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre.
te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, no desmayes, Amén. dice el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Él es el que, hermano, es el Sí, que, amén. mire, Él es el que lleva nuestra vida hacia adelante. Él es el que está con nosotros y Dios espera que nosotros en esto no es que Dios diga que seamos, que debemos ser ingenuos, no debemos ser ingenuos, debemos ser benignos, que es muy distinto, para que nosotros, hermanos, ¿sabe qué? Porque acuérdense, pastora, que la coraza en el soldado Pobre. protegía el corazón Claro. y los pulmones. Sí, las partes más vitales de nuestro Ahora, cuerpo. una persona que es herida en su corazón, pastora, y no me refiero físicamente, sino que una persona que es herida en su corazón por una injusticia dentro de la iglesia. ¿Qué puede suceder con esa persona? Esa persona, si no busca ayuda, lo más probable es que el diablo va a querer arrancarla con ese dolor y ese sufrimiento y va a querer, pues después, ¿qué es lo que ocurre? Que la persona lo usa como pretexto para ya no acercarse más a la iglesia ni a los hermanos, porque dice, aquí me hirieron, aquí me hicieron daño, y en el fondo la persona ya no va a querer confiar más en las personas, sobre todo los creyentes, porque ese es como nuestra garantía, que la gente dice, que como tú eres cristiano, como tú eres cristiana, tienen una mayor confianza que con los de afuera, porque los de afuera obviamente que les va a fallar. Amén. O sea, lo que el enemigo busca es herir el corazón Sí, pues de para la persona. destruirlo, para ¿Por qué? matarlo. Mira, yo hace un tiempo atrás me acuerdo que conversaba yo con el pastor amigo nuestro, el pastor Patricio, y ellos empezaron a hacer una campaña en los cerros de Valparaíso. Y él me decía que de más o menos como de cada 10 casas, él estaba sorprendido porque había 5 casas, o sea, la mitad de las casas que ellos visitaron, y de la mitad para arriba, porque habían otras casas que habían 8, eran personas que fueron, muchos de ellos conocedores de la palabra. Y salieron de la iglesia porque lo hirió un hermano, porque fueron heridos por la misma persona que estaba delante. ¿Pero por qué? Porque el enemigo fue astuto, porque las personas a veces queriendo hacer algo para el Señor, o las personas no entendiendo el propósito, porque también hay que ser justo, porque no todos son malos, o no todos tampoco va a ser, sino que a veces el Señor tiene que poner disciplina, y tampoco las personas por inmadurez tampoco no lo saben recibir. Pero qué es lo que nosotros vemos en esto? Es que realmente lo que sucede es que muchas personas después terminan apartándose del Señor. En otras palabras, se van descarriando de la iglesia. ¿Por qué? Porque las personas son como niños que en algún momento el enemigo hiere su corazón porque no se le dio en el gusto. Entonces, es ahí donde usted tiene que... Por eso esto es para personas maduras. Amén. Porque el Señor habla acerca de la madurez, como nosotros hablábamos, compartía yo esta semana, de que Dios habla acerca de la madurez espiritual. Dios quiere que nosotros entremos en una madurez espiritual en nuestra mente. Entonces, no significa, como le decía yo, de no ser ingenuo, sino de ser benigno y de poner los casos, porque eso es importante, que usted ponga su caso en oración delante del Señor. Amén. No para pedir que le corten la cabeza, sino para decirle al Señor que Dios traiga paz a su corazón, que Dios ponga paz en su corazón para que usted pueda estar allí provisto de la coraza de justicia. Mire, hay personas, y yo se lo digo como pastor, que cuando son decepcionadas toman una reacción, ¿cierto? Sí. Y dicen así, me la hacen una vez, pero no me la hacen dos, ¿cierto? Entonces dice, ya, yo a esta persona le ayudé y vino y me hizo esto en mi vida. Entonces yo no lo voy a permitir que esto vuelva a suceder. Entonces ahora yo me pongo, no una coraza, una muralla, sino yo pongo el muro de Berlín. Y hay personas que dentro de la iglesia caminan con una muralla para todos lados. Tienen una muralla para adelante, una muralla para el lado, para atrás y para todos lados. Están rodeados por una muralla. Y eso no es coraza. No. ¿Por qué? Porque eso ya significa que el enemigo hirió el corazón. Claro. Porque si yo como pastor dijera en estos años, no, ya
esta persona me decepcionó, entonces yo ahora de aquí para adelante voy a ser diferente. No, ya, ¿sabes, Señor? Y ahora sé por qué me dolió esto. Me dolió porque esa persona me importaba, porque yo la amaba. Entonces el enemigo te dice, bueno, el secreto está en que no ames a las personas. Claro, mantente Que lejano. no, saca tu corazón de esto, que Claro, pone distancia, si al fin y al claro. cabo, si, ¿para qué? No te preocupes, si, bueno, si quieres, no. Pero Dios, ¿qué es lo que nos demanda? No, porque Que nosotros debemos amar aún porque nuestros enemigos. exactamente. Entonces, esto también es importante porque el enemigo viene a que las personas estando dentro de la iglesia desobedezcan a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no es un muro el que Dios dice que pongamos. Dios dice que pongamos una coraza de justicia. Amén. Para que yo pueda acercarme, porque a lo mejor va a llegar una persona a la iglesia que va a necesitar de toda mi ayuda y de todo nuestro apoyo, ¿cierto? Sí, amén. Y si esa persona, si yo estoy herido dentro de la iglesia y esa persona anda buscando ayuda y a mí no me interesa ayudarla, para no volver a pasar por un problema, esa persona no va a recibir la ayuda que necesita. ¿Por qué? Porque mi coraza se rompió y mi corazón fue herido. Vaya usted sacando cuenta, vaya viendo si su corazón, vaya viendo cómo está su armadura, porque por eso estoy hablando de esto, porque ahora esto es la parte práctica. Vaya viendo si su armadura le ha servido, si su coraza de justicia está intacta. A lo mejor usted va a mirar su coraza de justicia, yo miro la mía, y ya ha tenido varios chancacazos, pero no está rota. No ha alcanzado a llegar donde los golpes del enemigo han querido provocar. Sí, porque igual se reciben los golpes, pero no son no produce el daño. No producen el ¿Por daño. qué? ¿Por qué no produce el daño? Porque uno tiene que llevar esto a la oración, hermano. Si esto no se trata de que uno sea Superman, porque no existe Superman. No. El único que es super es Dios. Siempre le he dicho esto. Entonces, cuando usted le dañan, usted tiene que poner esto a los pies de Cristo, para que usted entregue su caso, lo ponga delante del Señor. Y su corazón se mantiene tierno y se mantiene como Dios quiere que esté su corazón, guardado por Él y por supuesto amándolo a Él verdaderamente. Amén. Y manifestando en su corazón con verdad. Yo a veces veo y miro un poco la vida de algunas personas después de estar años en el Evangelio y muchos terminan amargados. Claro. Amargado. Y muchas veces los siervos terminan amargados, porque el enemigo también... Por causa del daño. Les golpeó mucho. Claro. Les golpeó mucho. Por eso yo le doy la gloria al Señor por la iglesia que se nos dio. Sí, amén. Porque doy gracias al Señor porque en ustedes, hermanos, hay hermosos hermanos en Cristo. Amén. Y le doy la gloria al Señor porque ustedes nos ayudan a que nuestro trabajo sea, pero... mucho, ¿cierto? Mucho más llevadero. Amén. Y gracias al Señor, lo digo con todo amor delante del Señor, han sido más lejos los buenos momentos junto a la iglesia que los tristes. Claro que y sí. Eso con mi esposa nos ha alentado siempre para decir, Señor, tenemos que seguir. Amén. ¿Por qué? Porque uno tiene que seguir, tal como llegó en un principio, tiene que seguir ahora. O sea, si hay algo que tiene que cambiar en nosotros, es que tenemos que ganar en madurez, tenemos que ganar en sabiduría, tenemos que ganar en voluntad hacia Dios, tenemos que ganar en obra, en todo lo que el Señor quiere. Pero nuestro corazón tiene que estar guardado siempre por su coraza de justicia. Amén. Entonces, ahora vamos a ir. No se me desespera, pastora. No, pastor. Vamos rápidamente. Dice en el versículo 15: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Cierto? Dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Yo puedo hacer una pregunta, pastora. ¿Es importante el calzado para las mujeres o no? Por supuesto. Y yo creo que no solamente para las mujeres, para toda persona. Y es verdad que nosotras a veces que usamos zapatos que nos produce dolor por causa ya sea porque se ve bonito, porque le viene a la ropa que está usando, pero en general todas desearíamos usar siempre un calzado cómodo que podamos caminar sin ningún problema, sin sufrimiento. O sea, un zapato que es incómodo, yo creo que a uno hasta no le permite concentrarse. Claro, claro. Imagínese, usted está con
dice, dice, me tengo que poner esos zapatos porque tengo que tener un evento. Claro. Nosotros los hombres ojalá anduviéramos siempre con los mismos zapatos, porque los mismos botones, también la pastora me mira así, está todo bien, me dice, pero los zapatos, yo digo, pero es que esto me gustan tanto, que no, o sea, entiendo que cada ocasión tiene que tener un calzado. Claro. Entonces, si el calzado es incómodo, eso desconcentra, claro. porque llega a ser tortuoso. Claro que sí, pues imagínese un pie que está siendo triturado por un calzado, por ejemplo, un zapato con taco, y como muchas mujeres lo usan en punta, por según el traje, imagínese caminar con él. No se puede caminar con un zapato así de incómodo. Yo siempre le he dicho, Señor, gracias porque me hiciste hombre, Señor. Gracias, Señor, porque no hay... Por eso la mayoría es más cómodo en las mujeres usar un pantalón, unos zapatos cómodos o zapatillas y quedamos pero tiquitaca para caminar, pero un zapato, obviamente que hay ocasiones que se debe usar un zapato más diferente para la ropa que se está llevando si usted va a un matrimonio. No va a ir con zapatillas, ¿cierto? Amén. Uno tiene que ir con un zapato acorde a lo que se está yendo. Amén. O sea, el calzado, dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Yo había notado algo acá acerca de cómo era el calzado de los romanos, de los soldados. Sí. Dice, generalmente llevan puestas sandalias con suelas de cuero grueso y correas que se amarraban alrededor de los tobillos. Estas facilitaban el movimiento rápido y la agilidad, además de proteger los pies. O sea, nosotros tenemos que comprender que cuando Pablo escribe esto, Dios permite que él mire a aquel hombre, aquel soldado Amén. que estaba haciendo guardia afuera Amén. de su cárcel. Y cuando el Señor habla con esta hermosa palabra, porque esta es una palabra que yo la encuentro siempre hermosa, sí, amén. Yo creo que definitivamente el calzarse con los pies del Evangelio tiene que ver, porque en medio de la batalla, yo el otro día veía en una información de un hecho, de hechos reales de la guerra, y bueno, las guerras que antes que fueron como la Primera Guerra Mundial, que fue muy distinta a la Segunda, pero que eran cuerpo a cuerpo, que las personas estando en el campo de batalla no sabían si estaban en campo amigo, enemigo, no sabían porque ya estaban tan turbados en medio de la batalla, y era vital que ellos tomaran el camino correcto para poder cumplir el propósito y para, por supuesto, poder ellos arrancar y salvar sus vidas. Así es. Y cuando el Señor habla que nuestros pies deben estar calzados con el apresto del Evangelio de la paz, eso tiene que ver con la dirección. Porque nosotros, ¿cierto? Hacia donde apunten nuestros pies, es hacia donde nosotros vamos a ir. Porque ni modo, porque si mis pies salen ya yo voy para otro lado, ¿cierto? Porque yo pongo un pie para un lado, pum, y inmediatamente eso me da la dirección. Por supuesto. Y el Señor dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que en este caso, en esta armadura, que nuestros pasos, o sea, aquí está hablando de decisiones. Esto es representativo, ¿cierto? De los pasos que una persona va a caminar en medio de la guerra. Claro que sí. Pero esto es representativo de las decisiones. Amén. ¿Qué decisiones nosotros? Porque las decisiones nos van a conducir por un camino. Así es. ¿Cierto? Yo puedo tomar, como muy hermosamente le dijo el Señor a la Maite, a esta pequeñita, ¿cierto? Sí, qué hermoso. El Señor le mostró 2 caminos. Y no le mostró ni 3, ni 4. Porque no hay más. Solo 2 nomás, como lo dice su palabra. ¿Y qué es lo que Dios espera? Dice que nosotros, como lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué hace una lámpara? Alumbra el camino. ¿Y qué muestra? El peligro. Claro, las cosas que pueden haber. Lo que me rodea. Claro que sí. Si lo que yo estoy pisando es firme o no es firme. Claro. ¿Cierto? Si corro peligro porque a lo mejor estoy caminando por una pequeña tablita que en cualquier momento se puede quebrar. Por eso. Y también una cosa, pastor, el calzado también tiene que ver con la protección que tenemos, ¿cierto? Al caminar, porque
el hecho de que uno camina con un calzado protege de todas aquellas cosas que están en el suelo, porque cuando en la antigüedad no había muchos caminos, entonces se tenía que caminar de día o de noche y habían palos, piedras y tantas cosas al caminar. Imagínese una persona que no puede caminar, ya sea por una herida, ya sea por algo que tiene en sus pies, no va a poder caminar No, rápidamente para escapar, sino que que estás protegido. sí, yo por ejemplo cuando era niña, muchas veces como usábamos tantas hawaianas, esas condoritas que se llamaba así en la antigüedad, en la antigüedad se llamaban las condoritas, no hawaianas como hoy día. Entonces era muy fácil porque uno como jugaba mucho en la calle, ¿cierto? En los pasajes ahí con los amigos, entonces uno se enterraba un clavo y vaya que dolía mucho y después ya uno no podía caminar, obviamente Queda herido, ¿no? herido en los Sí. pies y usted se dará cuenta. Eso es lo que Satanás hace. Claro, porque él no quiere que nosotros Cuando caminemos. Satanás lleva a las personas por sus propios caminos, Claro, y las personas siguen los consejos de Satanás, igual que usted está contando, pastor, terminan heridos. heridos, claro. Y después que la persona termina herido, Satanás obviamente que hace presa de la vida de esa persona para que no se pare nunca más, para que no se pueda levantar. Pero nosotros, mire, Dios es tan bueno, decía el Señor, porque decía, mira Señor, usted no habló acerca del cinto de la verdad. Amén. Para poder entrar a sus caminos. Nos habló de la coraza de justicia, que debemos confiar en la justicia de Dios. Y ahora usted, Señor, nos habla que por su palabra y por el Evangelio de la paz, que es lo mismo decir, cuando dice Evangelio, es lo mismo que decir el Evangelio de Jesucristo, como le enseñó Felipe al etíope. Es ahí donde Dios dice que por la palabra del Evangelio nosotros vamos siempre a estar seguros. Que aunque haya momentos en nuestra vida que sean de oscuridad, de dificultad, de crisis, mientras nosotros nos mantengamos en el camino, en el calzado, viendo la palabra, Amén. La palabra del Evangelio de la paz, ese Evangelio glorioso va a hacer que nuestra vida, aun cuando no sepamos cuál es el camino para salir de alguna situación, vamos a poder esperar en la palabra de Dios y vamos a poder avanzar. Amén. Por eso cuando el Señor dice, el Señor siempre habla y dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Amén. Y para permanecer en el Señor, lo que Él dice que debemos conocer sus mandamientos, y sus mandamientos nosotros debemos vivirlos. Amén. Eso es vivir la palabra. Cuando yo tomo mis decisiones, yo estoy calzado con el Evangelio de la paz. Amén. Y como una persona podría decir, pastor, yo estaré con la armadura y estaré con el calzado con el Evangelio de la paz, si usted comienza a tomar sus decisiones desde el momento que conoció al Señor, para tomar sus decisiones conforme a lo que el Evangelio de Dios nos enseña y a lo que es su palabra, y usted se conduce por la palabra, entonces usted está calzado. Amén. Con el Evangelio de la paz. Dios Amén. dice en su palabra, en Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y en 1:16 dice, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque así es el mal. Acuérdense, el padre de toda mentira. Es Satanás. Siempre el padre de toda mentira dice que nunca habrá verdad. Nunca. Porque les dice a los jóvenes, oye, drógate. Claro. Mira, esta es la moda. A las chicas, a las niñas, porque no son, algunas ni siquiera son chicas, dice, oye, vende tu virginidad, filma un video. Ten sexo libre. No, y que es como la moda, dice, filma un video diciendo que ya entregaste tu virginidad y si podías subir, es porque es la moda. Y después ellas, ¿qué es lo que son? Son destruidas por Satanás. Porque empiezan a tomar un camino de una vida que lo único que hace es pervertirla, destruirla, y por supuesto que el enemigo nunca dará algo bueno. Siempre él da aquello que es contrario. Y lo que la palabra dice, el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, hay una gran diferencia de poner nuestros pasos para dejarnos guiar por el Evangelio. Porque Dios nos dice que no van a pasar cosas difíciles. Vamos a pasar por un valle de sombra y de muerte. Podemos pasar. Y de hecho hemos pasado por situaciones. Nosotros, bueno, saben que he tenido que estar en
los momentos más difíciles cuando partieron mis padres, cuando partió la mamá de mi esposa. O sea, hemos estado en momentos, pero ahí es donde nosotros vemos que, como Dios dice, en valle de muerte, dice, pero no temeremos mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y así ha sido, pastora, Amén. porque la palabra de Dios, en medio de las circunstancias que ha hecho Dios, nos ha infundido Dios, aliento. Y lo más hermoso es Denos aquí. que antes de esos momentos, ¿qué es lo que Dios hizo en mi vida? Que yo me pusiera por la palabra, me pusiera a cuenta con mis padres, me pusiera a cuenta con mi mamá, me pusiera a cuenta con mi papá. Y la pastora, ¿qué hizo con su mamá? Se puso a cuentas con ella en todo. Amén. Entonces ahora uno, por la palabra de Dios, ¿qué es lo que ve? Que la vida va siendo ordenada. Así es. Porque hay personas que van avanzando en la vida, pero miran para atrás y tienen puros nudos, tienen puro caos, tienen puras heridas, tienen puras cosas que decir, oh, me arrepiento de esto y ya no hay nada que hacer. Y la persona después empiezan con el cargo de conciencia, no, que mi mamá yo la quería tanto, y le llevan flores al cementerio. Y sienten una tremenda culpa. Y pudiendo haber hecho lo que debería haber hecho en el momento, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, honra padre y madre. Es un mandamiento con promesa de Dios, claro que Él alargará tus días. Y hay una promesa. Entonces la persona después no respetan a los padres, se los echan al bolsillo y son crueles. Así es. A veces hay unos hijos que pudiendo ayudar a sus papás, que a lo mejor están viejitos y a lo mejor están en necesidad. Yo conozco muchos que no están, dicen que no están ni ahí con los papás y los dejan. ¿Y cuántos viejitos que nosotros conocimos en el hogar, te acuerdas? Sí, y esto pasa, pastor, porque yo escuchaba a una señora que decía así, con mucha tristeza, su hijo le ayudaba, pero lo más triste para ella era escuchar a su hijo que le dijera, mamá, ¿qué te falta? En vez de decir, mamá, te voy a llevar estas cosas, ¿para qué preguntar? Si sabe que una mamá que ya está viejita va a necesitar muchas cosas. Entonces ella decía, y a mí no me gusta molestar, y yo le digo, no me falta nada, porque así son las mamás, pues. Dice, no voy a pedirle nada, pero no, es el actuar que uno debe hacer. Si uno sabe que una mamá, un papá que están viejitos necesitan tiene cosas. Que honrarlo, tiene claro. Que amarlo. Esto es tan importante porque estas son las cosas que hacen que nosotros, al estar calzados con el apresto del Evangelio, vamos en la vida, uno va en la vida tomando decisiones. Claro. Va tomando decisiones, claro, ¿cierto? Sí. Pero esas decisiones van a tener un resultado. Claro que sí. Si yo tomo las decisiones por el apresto del Evangelio en mi vida, yo después voy a mirar cosas hacia atrás, que en algún momento yo las voy a sopesar y yo voy a decir, Señor, gracias, porque por el consejo de su palabra, por lo que usted, Señor, me habló en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, tomé las decisiones correctas. Amén. Porque pude a lo mejor querido desatar del corazón el odio que sentía, pero eso ya no es posible porque está la coraza de justicia. Y además está la palabra de Dios que me lleva a perdonar. Así es. Amén. Y además para cumplir lo que Dios dice. Entonces uno empieza a vivir por el apresto del Evangelio y nuestra vida se empieza a ordenar. Amén. Y uno después puede mirar, no mirándose atrás como el que mirando el mundo, como la mujer de Lot, no, sino que mirando aquellas cosas que uno ha tenido que ir viviendo. Y uno, ¿qué es lo que siente? Siente paz. Por eso es el Evangelio de la paz. Yo miro y siento paz. Amén. Porque sé que me he conducido por la palabra del Señor. Yo no soy perfecto, ni lo somos, pero la palabra de Dios nos va a hacer que nosotros vayamos en un camino de perfección. Amén. Y uno dice, ay, pero pastor, ¿y el Evangelio dónde habla acerca de los padres? Mire, en Mateo 15, los hombres que juzgaron al Señor porque Él entró con sus discípulos y no se lavaron las manitos. Y le dijeron al Señor, tus discípulos no hicieron el ritual de lavarse las manos. Y el Señor les viene y les dice, hipócritas, le dice. ¿Por qué le dice hipócritas? Porque ellos decían, ustedes conocen el mandamiento de honrar padre y madre. Y ustedes, ellos hacían esto. Lo justo y lo preciso. Exactamente. El Señor le dice así, vosotros, dice amar y honrar a vuestros padres, y le dicen, es Corbán, que era la ofrenda más pequeña. Dice, y con esta ofrenda, que era la más pequeña, nosotros vamos y cumplimos esta palabra dada por Moisés. Y el Señor les dice a ellos, ustedes son los hipócritas.
Ustedes, porque ahora cuando nosotros estando en la iglesia, nosotros teniendo la palabra del Señor, y esto se lo digo a los hijos que tienen a sus padres, que deben honrarlos siempre. Amén. Y honrarlo significa muchas cosas. Una bendición en Y todo. en todas las cosas, en respeto, Sí. en el amor, en la restauración, en la paciencia también. Y por supuesto en lo que los padres pueden hacer por los hijos. Y el Señor les dijo, hipócritas le dijo. ¿Por qué le dijo eso? Porque ellos lo estaban juzgando, porque ellos no habían cumplido un ritual, cuando ellos mismos, en ese solo ejemplo, el Señor les demuestra que ellos conocían la palabra de Moisés, pero la acomodaban. Entonces hay personas que pueden decir, pastor, yo estoy calzado con la peste del Evangelio, pero resulta que yo soy pillín. Claro. Y resulta que yo estoy calzado con el apresto del Evangelio, pero yo lo acomodo a mi vida. Claro. Entonces, no, pero yo igual, pastor, estoy cumpliendo con todo. Así que estamos bien. ¿Ah? Como ese hombre que dijo, bueno, algunos ni siquiera así, pero bueno, yo cumplo con todo, ¿cierto? Diezmo de todo. Y Señor, dice, no soy como este hombre pecador de allá. No, o sea, lo que nosotros tenemos que entender que el calzado de los pies del Evangelio en nuestro corazón significa que yo viva por la palabra de Dios en mi vida y no que yo haga las cosas para cumplir, sino que allí yo tenga sinceridad con Dios en aquellas cosas que a lo mejor me cuestan un poco, como aquel hombre que estaba un poquito más allá y le dijo, Señor, haz propicio de mí que soy hombre pecador, porque en esto, hermano, usted no se te puede engañar a sí mismo en decir, Señor, yo cumplo eso con usted, y no cumple a lo mejor con el Señor en lo que Dios habla al respecto en toda nuestra vida, en todo lo que significa estar bien calzado con los pies. Porque una persona que no está bien calzado con los pies en el Evangelio de la Paz, en un momento para algunas cosas va a seguir la palabra y para otras no, claro. Va a seguir su consejo. Y sabe que uno como pastor, uno dice, hermano, ¿qué le pasó? No, pastor, es que me pasó esto. ¿Y por qué usted? No, es que yo pensé, que yo creí y que esto lo iba a solucionar así. Y uno dice, ¿sabe? Yo le digo con mi esposa, nosotros cometimos los mismos errores, ¿cierto? Claro que sí. Pues. Cuando estábamos ahí con el pastor y muchas cosas no le preguntamos a él. Claro, tomábamos nuestras propias decisiones. Yo no digo tampoco que me ande preguntando todas las cosas a mí. Claro. Pero si usted necesita un consejo, usted va a recibir un consejo de la pastora, de mí, de los hermanos. Y así bien cortito, bueno, un ejemplo bien corto que nos pasó, así lo voy a hacer bien resumido. La palabra de Dios dice que no los unáis a yugo desigual, y esto va en todo general, no solamente en el matrimonio, no solamente, en toda relación nos debemos unir con yugo desigual. ¿Qué significa el yugo desigual? No creyente, que no es seguidor de Cristo, que no cree en Dios. Entonces usted no puede hacer negocios con ese tipo de personas. Pero pastor, yo tengo todo bajo control. Es lo mismo que nosotros pensamos. Y nosotros no le consultamos al pastor, sabíamos lo que no iba a decir. Sí. Pero nosotros quisimos ser pillines, como el buen pillín chileno. Dijimos, no, si lo que yo dije, es buena persona. Es mi hermano. Po. Claro, una buena persona, ¿qué nos va a fallar? Mi hermano no de la fe, mi hermano sanguíneo. Claro, que no... No, si total no va a pasar nada, si nos conocemos, de que nosotros somos sabios en nuestra propia opinión. Entonces, y el otro era mi hermano en la fe. Claro. Entonces dijimos... Caballo ganador ahí. Claro, pues, pero resulta que nos fue pésimo, horrible, porque todo empezó mal desde el comienzo. Por eso bueno, gran lección también para nosotros, porque eso nos enseña, si usted quiere verdaderamente seguir a Dios, tiene que ponerlo en todas las cosas, no en las cosas que a usted le convenga, no. En todas las áreas de su vida, usted tiene que poner al Señor. Con el apresto del Evangelio. Claro, entonces... Y cuento corto, mis hermanos, fracasamos enormemente. Y ahí viene quién se pagó los platos rotos. Aquí el pastor. Y bueno, y eso nos enseñó el Señor, que no debíamos hacer cosas por yugo desigual. Claro, entonces esto va también para los jóvenes y las jovencitas. No unáis a yugo desigual. Vas a sufrir, me da risa a mí, porque hoy día uno lo entiende muy bien, están tan enamorados o enamoradas, así como que todo lo transforma, todo lo cambia el amor de aquella persona, pero después uno pasa un tiempo y cómo se odian y cómo se detestan, y ahí uno dice, sí se lo dije, se lo dijimos,
porque tienen, también yo lo entiendo, porque también uno dice, no, si no voy a conocer a nadie más, no, si será la persona y nunca más voy a enamorarme, pero mentiras del diablo, porque no era la persona indicada y sencillamente debía seguir esperando hasta el momento que el Señor iba a colocar esa persona para que pudieran seguir juntos a Cristo, no a medias, no caminando a medias, sino los dos juntitos caminando en el Señor y sintiendo lo mismo. Pastora, de todos los años que conocemos la palabra, ¿usted ha visto alguna vez que se equivoca en algo? Muchas veces. No, la palabra. La palabra, no, jamás, jamás, no le había entendido el pastor No, por lo que eso me estaba especifiqué. preguntando. Porque no, la palabra no Mire, se equivoca jamás. Medite esto. Cuando usted quiera no hacer las cosas como dice el Evangelio de la Paz. ¿Sabe? Yo justo estaba pensando en esto y decía, oh Señor, ¿verdad? Que su palabra, hijo, nunca se equivoca. O sea, yo creo que esto lo tienen que haber visto muchos hombres de Dios y personas Sí, que aman amén. al Señor y tienen que haber concluido al final de sus años. Y sabe, de verdad, hermano, la palabra de Dios nunca se equivoca. En los proverbios, en los salmos, en los evangelios, en todo, nunca la palabra, lo que advierte se cumple, lo que nos avisa sucede, Sí. lo que es profético ya se está cumpliendo, lo que viene se cumplirá y lo que Dios nos habla como consecuencia, o sea, a veces uno llega, en las personas a uno de repente no le pregunta porque sabe la respuesta y lo hermoso es que la palabra de Dios no se equivoca en los consejos que dice. Sí. Si usted toma los consejos de Dios para su vida, para vivir por la palabra de Dios, será sabio, inteligente si obedece al conocimiento y la revelación de Dios. Y es más, cuando uno no tiene muy claro la decisión que va a tomar, la palabra nos enseña y también nos da un consejo al Señor. Dice, en la multitud del consejo está la sabiduría. Porque a veces uno puede ver un punto de vista muy distinto y uno como que no ve más allá de lo que está a lo mejor una decisión, un problema, un conflicto está viviendo y necesita la ayuda de alguien más sabio, con sabiduría. Amén. De la palabra, con la sabiduría. Sí. No estoy hablando del mundo, estamos hablando netamente de iglesia. Todas las veces que nosotros, bueno, que yo cometí errores fue porque yo contravine la palabra. Y con el ejemplo que dice mi esposa, fue un caos. Un garrotazo, sí, pero aprendimos la lección. Fue dura, sí. Sí. Pero ahí, claro, pues la palabra dice, no unáis en yugo desigual. Claro. Que dice, ¿qué comunión tiene la luz y las tinieblas? Nada. ¿Qué comunión hay entre Cristo y Belial? Y uno después dice, claro, yo no puedo dar detalles por el respeto que le tengo a mi hermano. Exacto. Pero él no tenía problema porque no era cristiano. Entonces hay cosas que nosotros somos diferentes. Porque una persona que está en Cristo, verdaderamente en Cristo, nosotros tenemos temor de Dios. Claro. Pero después entendimos con mi esposa por qué todo salió mal. Claro. Por qué las cosas salieron como salieron. Porque también nosotros nos unimos para hacer un negocio, no para levantar una iglesia. No, pues. Pero aún el negocio no fue de bendición, fue de maldición. Al principio se veía, pero algo extraordinario, exactamente. ¿cierto? Pero después eso vino y Satanás vino y dijo, aquí arrasó con todo. Tengo que sacar mi parte, dijo el enemigo. Bueno, es exactamente lo mismo con la palabra del Señor, exactamente lo mismo acerca del diezmo, porque también nosotros aprendimos de que si Dios cumple su palabra y Él nunca falta a su palabra, la palabra de Dios nunca. Por eso yo tengo gozo en el corazón de mis hermanos que han diezmado y que el Señor aún en crisis, en momentos de escasez, el Señor ha sido fiel y los ha multiplicado aún más. Y a nosotros mismos, el Señor. El Señor Dios es fiel, porque Dios no miente, Él cumple su palabra. Por eso Él nos desafía y dice, probadme en esto. El Señor, mire, hermano, yo le contara, hermano, no tengo tiempo para contar. Pero el Señor me ha sorprendido. Sí, el Señor ha sido bueno. Ahora, a propósito de lo que dice el pastor, hermano, porque a veces cuando uno comparte con los hermanos y dice no, que eso no es de bíblico, porque escuchan a un ignorante, alguien que no tiene conocimiento de la palabra y escuchan y lo que van repitiendo por tiempo, pero nadie se ha detenido a estudiar la palabra. Amén. Para saber que primero la iglesia no empezó con los gentiles, la iglesia netamente comenzó
El pueblo de en el Israel. pueblo de Israel, Ni los menos con los judíos. católicos. No, ni con los católicos menos. Nada que Ellos ni ver. existían. No. Ellos ni siquiera Y además que existían. tienen que hacer tantos concilios para poder Claro. acomodar las cosas. Pero la iglesia comenzó, recuerde, con Pedro, con todo Santiago, lo que... los Claro, apóstoles. y ellos eran judíos. Sí. Y a los judíos se les enseñaba desde pequeño el poder, el diezmar, porque era algo que Una estaba, promesa de era una Dios. promesa que Dios tenía para cada uno de En ellos. el principio de Dios, cuando habla acerca de los levitas, cuando Claro. habla acerca de la tribu de Leví, cuando Dios separa a los sacerdotes, cuando Dios establece el tabernáculo, cuando Dios habla acerca de las primicias, cuando Dios... No, ahí, Todo eso, o sea, eso es parte eso de lo su sabía. vida. Por eso en Hechos, pastor, no, para ellos no No, era un problema vender sus exactamente. propiedades. Para ellos no era un problema dar a la iglesia. Porque Porque sabían ellos sabían muy sabían claramente. sabían lo que Dios iba a hacer. ¿No? Exactamente, entonces no era un problema de que, ¿cómo voy a dar esto? ¿Cómo? No, y no cuestionaban, sencillamente daban. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el enemigo en este tiempo? En muchas iglesias la gente ha cerrado sus manos y obviamente que ¿quién hace eso? Es el diablo, porque el diablo no quiere que las iglesias sigan funcionando, no quiere el diablo que se siga llevando un lugar donde se puedan reunir los hermanos y el diablo, y además, todo esto lo hace Satanás. Además, siempre el enemigo busca que la iglesia contravenga la palabra de Dios. Claro, Porque Dios más encima dice, lo único que él dice es probadme en esto. claro, Entonces dice, ¿para qué lo voy a probar si esto no es verdad? Porque Claro. es mentira. claro. Entonces, Y cuando se me revele, no, de obediencia. eso la palabra no habla de revelación. No, de obediencia. El diezmar no es una revelación, es Obediencia obediencia a Dios, Dios. del pacto que Dios hace Con la iglesia, con todos nosotros. no nosotros con Él, porque eso está muy mal enseñado. Amén. Dios no hace un pacto con nosotros, sino Sí. que Él, su pacto sobre nuestras vidas. Exactamente. Y Él nos promete no solamente el proveernos de lo que necesitamos, sino Él promete cuidar toda la familia, cubrirla, protegerla, bendecir a la descendencia de los hijos. Y Amén. es algo extraordinario lo que el Señor hace. Por eso usted tiene que revisarse y mirar ahí si está bien calzado o, Claro. o está medio calzado o tiene puesto un pie y el otro pie no. Claro. Revisa su armadura para Claro. que esté bien calzado, porque yo lo único que sé es que la palabra de Dios no se equivoca. Amén. Y que la palabra de Dios es certera, la palabra de Dios es verdad. Amén. La palabra de Dios, ¿sabe por qué podemos confiar? Porque salió de Dios, inspirada a través del Espíritu Santo. Amén. Y nosotros le damos la gracia al Señor porque Dios dice, Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura en la que hacemos bien en confiar. Y le damos la gloria al Señor. Por eso nuestros pies deben estar calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Bien calzado. Dije, cometí muchos errores, pero ya no quiero cometer más errores y sé que el camino del Señor, que si hoy estoy en este camino, soy imperfecto, pero sé que siguiendo las instrucciones del Señor nos va a ir bien. Sí, en cuanto todo. a la vida y en cuanto a las cosas que uno hace, de las que después, gracias al Señor, porque así uno no se tiene que arrepentir, porque la palabra de Dios a uno lo lleva a no cometer errores, como el mundo los comete, Claro que y algunos son horrores, de los cuales después vienen tristes consecuencias. El calzado con los pies del Evangelio. Amén. Sigamos. Dice, sobre todo dice, tomad el escudo de la fe. Sí, amén. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sabes qué, pastora? A mí me llama mucho la atención este versículo, porque a diferencia de lo otro, ¿cierto? Aquí está hablando el propósito del escudo. Y cuando nosotros miramos el escudo, ¿de qué estaba hecho? Dice, el escudo estaba hecho de madera cubierta de cuero. Sí. Era grande. ¿Sabe por qué era de cuero y madera? Porque era hueco, pero tenía una protección. ¿Por qué? Porque tenía que ser liviano. Claro. Imagínese un escudo pesado. Para maniobrarlo. Fácilmente. Para maniobrarlo. ¿Y por qué? Mire, ese Señor es tan extraordinario. Dice, tomad, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar, dice, los dardos de fuego. Claro. Lo que sucede
es que el escudo, en el caso de la implementación del soldado, tenía la capacidad, como lo dice la palabra, tenía la capacidad de que Si le lanzaban una flecha con fuego, encendida, claro, la flecha encendida sí, no iba a herir al soldado, lo iba a matar. claro, Lo mata, o sea, hay que entender algo, que hay momentos en que Satanás va a quiere atacar. levantar sobre nosotros, y yo siempre le he dicho esto, siempre lo he hablado con mi esposa, le he comentado que cuando el enemigo logra desanimar a una persona, ¿sabes lo que Satanás dice? Fracasé, porque esto no era para desanimarlo, esto era para matarlo. Claro. Como muchos estando dentro de la iglesia, hermano, usted ha visto el testimonio de los hermanos que hoy no han estado, que se veían firmes. Claro. Pero el enemigo, ¿qué es lo que hizo? Les puso Flechas. un dardo de fuego, Claro. les puso una flecha de fuego, y esa flecha de fuego no fue parada por el escudo de la fe. Y si no fue parada por el escudo de la fe, dio en su blanco. Y vino toda una caída de ¿qué? De la fe de esas personas. Porque porque eso viene a ¿qué? A matar, ¿cierto? La fe de la persona. Claro, Miren, siempre yo doy este ejemplo, en Marcos 5, 35, 36, dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, Jairo, dice, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. O sea, en ese instante, Jairo estaba, ¿cierto?, buscando al Señor. Siempre hemos dado este ejemplo. Sí. Porque uno dice, ay, pastor, dice la persona, dice, ay, pastor, yo estoy bajo fuego del enemigo. No, usted no. El fuego del enemigo es una circunstancia, para que usted me entienda, es que es una circunstancia que es extraordinaria de parte del enemigo, que viene a ser una crisis que viene sobre su vida. O sea, no es lo que dice la palabra cuando habla acerca del dardo de fuego del maligno, es algo que él va a preparar en contra, ¿cierto?, nuestra, pero que viene a ser un golpe. Y el golpe, en este caso, ¿cierto?, Jairo estaba pasando por un momento de aflicción terrible. Tremendo, su única hija. Estaba enferma. Y el dardo de fuego fue decirle, oye, ¿sabes qué, Jairo? Ya no molestes más. Hoy ya murió. O sea, esos son los mensajeros del diablo que envía a veces en medio de situaciones en nuestra vida. Es como, para entender algo, es como que el enemigo le quiso dar un golpe a Jairo. Sí, matarlo. Un golpe corta cabeza. Sí. O sea, un golpe tan fuerte que Jairo después de eso no había nada más que hacer. ¿Por qué? Porque ese dardo de fuego está preparado por el enemigo cruelmente para terminar la fe. Porque Jairo dijo, he oído seguramente de todas las maravillas del Señor. Y nótese que dice que era un principal entre los judíos. Y usted sabe que los judíos estaban en contra del Señor. Exacto. Al igual que Nicodemo sabía, dijo, sabemos, dijo Nicodemo, que tú has venido de Dios. Sí, porque no podrías hacer estas señales que solamente él las podía hacer a través de Dios, pues. Dijo, exactamente, dijo, sabemos, dijo, que tú has venido de Dios. Y Jairo tiene que haber visto el testimonio de Jesús en las sanidades, en el endemoniado gadareno, claro, en todo lo que se empezó a correr la voz, porque no había internet, no había WhatsApp, pero... Vaya que se corría la voz. Rapidito ahí el de boca en boca, el de boca en boca. Ya, y corrió, ¿cierto?, los hechos. Entonces Jairo dijo, mi hija está enferma. Vamos a ver cuántos días estuvo enferma. Y dijo, si busco al Señor, dijo, Él la va a sanar. O sea, él tenía una medida de fe. Exacto. Una medida de fe. Y el dardo de fuego, cuando le dice, ¿sabes qué, Jairo? No molestes más, maestro. Claro. ¿Qué es lo que quería buscar? Era que esa fe se fuera abajo completamente. Exacto. Y el Señor le dijo, inmediatamente tomó a Jairo y le dijo, Jairo, le dijo, no le dijo, oye, Jairo, tú me estás buscando, no te preocupes. No, le dijo, Jairo. Las palabras justas y precisas. Estas palabras, nunca se olvida, hermano, de estas palabras. No temas. Cree solamente. Sea el hombre mentiroso y solamente Dios es veraz. Dios no miente acerca de lo que Él ha dicho.
Cuando Él ha dicho, cuando leímos delante, que Él estaría con nosotros en valle de sombra y de muerte, y que su callado no infundirá aliento, y que Él está contigo, tú debes creer al Señor, no de creer así como cuando dices, ay, voy a creer, bueno, tengo que No creer. me queda No, otra, claro, no. eso no es fe, eso es desánimo y eso es desesperación. Pero cuando tú tienes fe, ¿sabes lo que produce el escudo de la fe? Es que eso, una vez más, no toca lo que tú crees acerca del Señor. O sea, no toca para que tú dudes acerca de lo que Dios te ha dicho. Por eso el escudo de la fe está basado en el autor y consumador de la fe. Así es, amén. Mira, hay algunos hermanos que tienen un escudo Chiquitito. que es chiquitito, así como el plato de una taza. Claro, Ah, hay otro que tiene un escudo que es como un plato un poquito más grande. claro, pero hay otros que tienen un Pero nosotros escudo tenemos un así, escudo grande. grande en Cristo. Porque Dios no te dice que el enemigo no te va a tirar un dardo de Sí. fuego. Sino que lo que Dios te está diciendo es que usa el escudo de la fe. Amén. ¿Sabes qué significa el escudo de la fe? Es cuando Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Cuando los amigos de Daniel fueron lanzados al horno de fuego, ¿qué guardó? Que ellos no tuvieran el temor para negar y obedecer obedecer a lo que, porque dijeron, bueno, ahí están calentando el horno Claro. lo vieron, y los que Y de calentaron hecho, los el horno se soldados murieron. claro. ¿Qué es lo que no permitió? Que ellos traicionaran la fe y ellos terminaran cantando los instrumentos que estaban tocando. ¿Qué es lo que permitió que ellos confiaran? Era la fe que tenían. Y el escudo de la fe. Sí, claro. Ahora, a lo mejor los hermanos se preguntarán y dirán, ¿y cómo debo tener fe? La fe viene solamente por oír la palabra de Dios. O sea, si usted lee la palabra constantemente, todos los días si puede, constantemente, se va a desarrollar una fe tremenda, porque ahí, a través de la palabra de Dios, se va a venir el Espíritu Santo y lo va a alentar con la misma palabra del Señor, y usted le va a crecer su fe en Él. Por eso es importante que el escudo, ¿cómo lo puedo aumentar en tamaño? Es solo leyendo, oyendo la palabra de Dios, fortaleciéndose en la palabra de Él, porque ahí se va a desarrollar esa fe, que va a ser una fe que no la va a botar nada ni nadie, porque usted va a estar, sabe en quién ha creído, sabe en quién ha confiado. Amén. Mire, aquí cuando ve la historia de Jairo, si se da cuenta, él tenía una fe, tenía una fe, ya sea pequeñita, pero tenía una fe, por eso fue donde el maestro, porque si no hubiera dicho, nada más puedo hacer. Él ya tenía una fe, como muchos llegábamos a la iglesia con una pequeña fe, a ver qué Dios puede hacer en mi vida. Pero a medida que nosotros fuimos conociendo a Dios, conocimos su palabra y fuimos creciendo y madurando, entonces a través de las pruebas que vivimos, se fueron desarrollando también nuestra fe. Y ahora nuestra fe ya no es chiquitita como cuando llegamos a los pies del Señor, sino hoy día podemos hablar de una fe mayor. Obviamente que no estamos terminados, hermanos, porque como bien dice la palabra, el que comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar en nuestra vida. Amén. Pastora, una pregunta. Cuando una persona va al médico y le dice, doctor, no sé lo que me pasa, el médico le dice, ya te vamos a hacer estos exámenes, y de repente el examen viene y acusa algo. Y le dice a la persona, sabe que usted tiene una enfermedad y la enfermedad es grave. ¿Acaso eso no es un dardo de fuego? Por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que primero nosotros no debemos tener temor. Sé que es algo natural que va a venir en el momento de escuchar la noticia. Esa es la diferencia, que va a venir el temor, si eso es algo que no se puede evitar porque somos carne. Pero en ese mismo instante es cuando nosotros debemos pensar que la vida no es de nosotros, le pertenece a Dios. Y Dios sabrá qué es lo que va a hacer con nosotros, ya sea que nos sane o ya sea que muramos, de Dios pertenecemos y esa es nuestra confianza que tenemos. Amén. Amén. O sea, la cosa es así. Si nosotros, una persona tiene una enfermedad y uno dice, los exámenes son reales, ahí están los exámenes. Los síntomas están en mi cuerpo, también son reales. Y
y Dios me dice en su palabra que dice que por su llaga hemos sido curados. ¿Qué tengo que hacer yo? Primeramente, ¿cierto? Poner el escudo de la fe Claro. para decirle al Señor, mire Señor, estos exámenes son reales, esto es real. Pero usted puede decir otra Ahora, cosa. Señor, yo me acuerdo que un día leyendo un libro de Gigi Ávila, Sí. él le dijo algo fuerte al Señor, sí, Mm. por un testimonio. No sé si fue él, en realidad ahora me quedó la duda. Parece que sí. Dijo, los exámenes dicen que estoy enfermo y su palabra me dice otra cosa. Y fue muy fuerte lo que él dijo, porque le dijo a Dios, alguien está mintiendo. Y él declaró su sanidad en el nombre del Señor. ¿Por Claro. qué? Porque vuelvo a decir, el escudo de la fe. O sea, nosotros debemos apropiarnos de la fe en Sí, Cristo. amén. Y a Porque, veces, disculpa pastor, pero a veces se permite que nosotros nos enfermemos para que nosotros podamos tomar las promesas que Él nos ha dado. Hay una cosa que siempre hemos entendido de que nos vino esta enfermedad y como que la tenemos que asumir que es de nosotros. Pero también es un error porque nosotros debemos seguir pidiendo al Señor nuestra sanidad, porque Dios, cuando Jesús murió en la cruz, Él dijo que Él llevó nuestras enfermedades. No dijo alguna, quizás a lo mejor me dé la gana de sanarte. No, fue una promesa que Él dijo que Él llevaba todas nuestras enfermedades en esa cruz. Ahora, Dios quiere que nosotros tomemos esas promesas porque necesitamos estar sanos para seguir haciendo sirviendo al Señor. Ahora, lo que le pasó a Pablo, porque se toma mucho de ese versículo y ese versículo no es tan así, de que Pablo tenía un aguijón. Y el aguijón era para bajarle el ego a sus conocimientos, porque él había tenido muchas experiencias sobrenaturales. Hermano, él fue al tercer cielo. A él nadie se lo contó, él experimentó. Él decía, no sé si fue en el cuerpo o en el espíritu. Claro, porque era algo extraordinario lo que hacía. Entonces, el Señor le tuvo que poner un aguijón y el aguijón no era una enfermedad a su cuerpo, sino por lo que se entiende y se comprende, el mensajero se lo enviaba, Dios se lo permitía que ese mensajero que provenía del diablo le bofeteara. Para bajarle el humo. Exactamente. Entonces hay cosas que nosotros debemos clamar al Señor y decir, Señor, mira, necesito estar sano, necesito estar sana. Y sé Amén. que por tus llagas, Señor, y eso es fe, y ese es el escudo de la fe de la cual nosotros estamos hablando hoy. Amén. O sea, entendiendo, dice que los dardos de fuego del enemigo. Hay un ejemplo muy gráfico en Job, cuando Dios permite que Job sea tocado. Yo creo que Job fue asaeteado. Porque, sí, pobrecito. Porque sí. mire, Job 1, del 13 al 19, ¿lo leo acá? Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando, los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Yo aquí puse flecha número 1. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Flecha 2. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. 3. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, ahí vemos como eso fue una ráfaga así, porque cuando hablamos de esas flechas, hablamos de noticias, hermanos, que son fuertes. Son noticias fuertes. Por eso usted tiene que fortalecerse en la fe en el Señor. O sea, hay cosas que nosotros vamos a vivir
primero hay que entender algo, hay cosas las cuales Dios prueba en nuestro corazón, Sí, ¿cierto, pastora? siempre nos va a probar. Pero siempre. también hay cosas que no provienen de Dios, y eso es el que a Sí. veces Nos más cuesta Claro. que las Separar. personas las separen, porque a veces hay personas que no saben si es una prueba o es el enemigo, y no pueden discernir, Claro. porque a veces también, peor aún, son consecuencias de malas decisiones que viene después la repercusión, y el enemigo viene con el derecho de traer algo sobre la vida de la persona, pero no fue ni una prueba de Dios, ni el poco que el enemigo haya puesto una flecha sobre un justo, sino que fue la consecuencia de una mala decisión. Entonces la persona dice, ay, pastor, el enemigo me está atacando, pero ¿y qué pasó? Esto, ay, pero ¿y usted por cómo pasó esto? Ah, es que yo sin saber hablé y la cuestión empieza a enredarse un poco, Claro. y resulta que la misma persona hizo algo que le dio cabida al enemigo. Claro. ¿Cierto? Claro que Entonces sí. ahí es donde uno tiene que saber diferenciar, pero normalmente lo único, usted por eso tiene que comprender, dice, la fe más preciosa que el oro, y el oro dice que es probado 7 veces en el fuego del crisol, y la fe dice que más precioso que el oro mismo, por supuesto que Dios la va, en lo que está diciendo, va a ser probada, porque nuestra fe, hermanos, tiene que ser depurada. Sí. Nuestra fe tiene que ser, el Señor se va a encargar de que nuestra fe vaya creciendo. Y nosotros, ¿cierto, pastora? Sí. El Señor nos probó cuando partimos. Sí, dijo, vengan para acá, chiquillos, sí. Vamos a entrar, no un mes, no 2 meses, no 3 meses, no 4 meses, no 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, sino que un año. Sí. Pero no, no se un asuste, año, no se asuste, no se preocupe, hermano. todos no son llamados a ser pastores. No, y además que no el un Señor año, sabe quién pero puede pastora, soportar deje la terminar prueba. la cuenta. 1 año, 2 años y un poco más. Sí. Si no me acuerdo cuánto más. Pero entendiendo que hoy día somos lo que somos, sí. por gracia de Pues, Dios, sí. y porque Él pasó sobre nuestra vida, Amén. el sedazo, Sí, pero amén. conjuntamente con la prueba que dice el Señor. Nos da la salida. Nos da la salida, mi hermano. Pero usted no confunda cuando el Señor te dice te voy a probar, a cuando el enemigo dice yo te voy a mandar un flechazo. Claro. Porque usted se da cuenta que usted dice, ah, es Dios, es Dios, es Dios. Cuando yo empezaba a buscar puertas por aquí, puertas por allá, contactos cerrados, personas aquí, y de repente me doy cuenta que Dios me tenía así, pum, cerrado por todos lados. Y dije, no, si este no es el enemigo, es Dios, porque Él está probando lo que Él quería hacer sobre nuestra vida. Así ¿cierto? es, sí. En cambio, nosotros sí debemos tener siempre nuestra fe en el Señor. Usted no puede tener su fe en su dinero. No, pues. No puede tener su fe en su fuerza, en su economía. Mire, hermano, alrededor del mundo, hermana, mire, alrededor del mundo. ¿Dónde están los fuertes? ¿Dónde están los ricos? ¿Dónde están los que dijeron, no, si esto a mí no me afecta? ¿Sabe? Hoy la muerte del COVID ha sido transversal. Hay gente que escuchaba los primeros testimonios en Italia de personas de muchos recursos, y ellos decían, ¿sabe qué? Lo que es no poder hacer nada teniendo todo el dinero para pagar un tratamiento, para comprar la vacuna, para hacer lo que sea, y ¿sabe lo que es no poder hacer nada? Y solamente verlos morir y teniendo todos los recursos a un nivel económico muy, muy, muy por superior del que nosotros podamos pensar. Ni todos los recursos les sirvieron. Entonces, ¿qué tengo que entender yo? Que nuestra fortaleza es nuestra fe, nuestro escudo es lo que guarda allí para poder hacer frente al enemigo. Amén. Pero no se preocupe, que después del escudo viene la espada. Amén. Sí. Dice 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, Espíritu con mayúscula. Sí. El yelmo es el casco, ¿cierto? El casco, dice, era hecho de algún tipo de metal, de algún tipo de aleación, ¿cierto? Para ese tiempo, que podía resistir y amortiguar los golpes. O sea, sin duda alguna, ahí sabemos nosotros que la no, y este batalla... casco, si se da cuenta, pastor, los cascos antiguos tapaban hasta el cuello. Tenían una forma que no solamente, no como un casco solamente aquí que cubría la cabeza, sino hasta el cuello. Recuerde que cuando pasaban la espada y golpeaban, imagínense que le llega una espada fuerte en la cabeza o en el cuello, la persona también
muere. Amén. Entendiendo, claro, un golpe, ¿cierto?, a lo que es la cabeza, es algo que usted inmediatamente lo va a dejar fuera. Claro. Y en 2 Corintios 4, del 15 al 18, dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, dice Pablo, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, dice, no desmayamos. Amén. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sabe lo que significa el casco de la salvación? Significa que nosotros tenemos que entender algo. Hoy estamos en un campo, estamos enfrentando en un campo al enemigo, pero yo tengo que entender algo. Dios está permitiendo que en mí se desarrolle la fe, que en mí se desarrolle y yo sea formado por Dios. Pero yo tengo que entender algo, que esta vida es una vida que está usted y yo pasando, estamos peregrinando, porque después de esta vida, ¿qué es lo que hay? Hay una vida eterna y gloriosa. Amén. O sea, cuando dice el yelmo de la salvación, eso a mí siempre me tiene que centrar en mi vida. El yelmo, el casco que protege ahí mis pensamientos, claro. Siempre me tiene que centrar en algo para no desesperar. Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo tengo que mirar y yo tengo que entender algo. El enemigo que yo estoy enfrentando, primero está derrotado, segundo está condenado, tercero lo veré en el lago de fuego, y cuarto está separado por toda la eternidad de Dios. Quinto, de Dios. Ya él no tiene perdón, él no tiene juicio, él no tiene oportunidad. Nosotros vamos a vida eterna. Amén. Y aunque estemos enfermos, la muerte no se va a adueñar de nosotros. Sí. O sea, venceremos la muerte. Sí, vamos a vida eterna, vencemos a la muerte. O si usted quiere, vencemos a la muerte, vamos a vida eterna. Tercero, estaremos en la gloria con la gloria de Dios. Yo no sé cuál de las tres cosas era primero más gloriosa. Y vamos a la gloria de Dios eternamente y para siempre. Para siempre. Lo cuarto es que este enemigo que hoy estamos enfrentando está limitado. Y Pablo dice así, esta breve tribulación momentánea. O sea, lo que yo tengo que comprender, que muchas personas se desesperan, claro, en su mente, y dicen, pero pastor, es que ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, es que yo tengo que hacer algo. Y se equivocan, claro que sí, porque no esperan. Y porque en un momento Dios también a nosotros, ¿acaso no nos lleva un momento en que Dios nos dice, ya sabes que tú no puedes hacer nada y ahora solamente espera en mí? Y aquel que prometió, que levantó, dice, a Jesús de los muertos, que mora en mí y que ha prometido que está con nosotros, ¿acaso yo no tengo que en mi mente centrar mis pensamientos acerca de la salvación que yo recibí? Claro que sí, pues. Para comprender que lo que está delante de mí, como dice Pablo, ¿cierto? Es una leve tribulación. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven golpean fuerte. Claro que sí. Cuando una persona, si es que alguna vez le ha pasado, le roban un auto, como nosotros, yo fui a echar la llave así y miré y había otro auto. Dije, oh, bendición de Dios. No, fue transformado este auto. Fue transformado el auto que tenía, dije, bendición de Dios. No, y el auto me decía, no era ni siquiera de nosotros. No, y no estaba ahí. Pues. Y por supuesto el cuidador desapareció. Y dije yo, ¿qué hacemos ahora? ¿Cierto? Ese fue un día difícil. Sí. Y más encima el auto lo tomaron para irse al líder a robar en otro auto. Y el auto que supuestamente nos robaron se vio involucrado en un hecho delictual grave, claro, porque filmaron las patentes, filmaron las personas entrando, y faltaban que entráramos yo y la pastora en el auto nomás, y nos preguntaban, ¿ya dónde están los cheques? Claro. Porque a la persona que desafortunadamente le robaron, va encima, le robaron con el auto y estaba involucrado en un hecho delictual. Bueno, o perder una casa, pastora. También, es fuerte. ¿Cierto? Es fuerte, hermano, yo ni le puedo decir. Se puede, es fuerte, pero se puede superar con el Señor. Pero cierto, con Cristo
todo podemos, sí. ¿Por qué? Porque yo podría haber dicho, pero Señor, ¿por qué permitiste esto? Pero Señor, ¿por qué permitiste esto otro? Pero Señor, ¿por qué? Mire, yo estuve a punto de poder vender la propiedad. Claro. Y con eso estaba, pero pagado. Y tenía, me sobraba para 2 casas más. Y yo dije, estamos listos, yo, pero entonces y Dios dijo, no, No lo vas a hacer. no se va, no te voy a dejar que la venda. Y no sé si se Eso nos dijo acuerda, así. pero lo más increíble, lo curioso, que un abogado que en ese momento no cristiano nos estaba ayudando, él dijo, la única forma de tener esta casa, ¿cómo era? Mintiendo. Mintiendo. Y nosotros ya conocíamos al Señor y dijimos, no. No, Porque dijimos, si el Señor la quiere entregar, la va a entregar. Señor, y si que no, se haga lo que usted y sabe, quiera. hermano, hay que tener mucha fuerza de parte del Señor y creer fielmente a su Sí. palabra para tomar la decisión, porque cuando uno tiene familia, no está Sí. pensando en nosotros como No. independientes, sino piensa en los todo. hijos, en la familia, en todo. No, pareciera, lo contamos hoy y se ve como Chistoso. súper fácil, chistoso, como dice mi esposo, pero vivir en esa circunstancia en aquel tiempo, hermano, es súper difícil salir de tu casa, que se supone que tenías planificado vivir muchos años en ese lugar a lo mejor, y de repente te tienes que ir porque ya no es tu casa. Pero sabe, hermano, lo extraordinario que uno comprende y va madurando en el Señor, va madurando y uno dice, porque uno empieza a valorar muchas cosas, ya no valora lo que, claro, porque lo aprende de parte del Señor, porque tienes que pensar que ustedes, hermanos, al igual que nosotros, veníamos del mundo. No se preocupe, usted no va a perder su casa, hermano. Sí, no se preocupe. Veníamos del mundo, y en el mundo los conceptos, los ideales, los valores son totalmente diferentes a los que el Señor habla en su palabra. Entonces, cuando nosotros decíamos y después hablábamos y decíamos, ¿qué es más importante? Estar juntos como familia que tener una casa pelada. Mire, ¿cuánta gente tiene casas lindas? A mí me tocó trabajar en una casa y de verdad, hermano, era muy bonita la casa. Y me tocó ir a limpiarla y todo. Pero, ¿sabe? Aunque la casa era muy linda, los que habitaban ahí no eran muy lindos. Todos divididos, separados. Y yo anhelaba llegar a mi casa chiquitita, con mis hijos, con mi esposo, y estar con ellos. Y me sentía feliz y plena. Y el Señor sabe que es así, porque Él estaba presente cuando yo veía, y nada anhelaba de esa casa. Yo lo único que quería era volver a mi casa y estar con toda mi familia, y ahí sentía mi gozo y mi alegría, hermano. Entonces, son cosas que usted va a experimentar, pero no se olvide que lo más importante, más que afanarse y querer tener muchas cosas, piense en las cosas más importantes, que es la familia. Amén. Los hijos, la esposa, el esposo. Sin ellos, hermano, no tiene ni un valor. Y sin menos, si no está el Señor en eso, ya ahí estamos perdidos. Ahí no hay nada más que hacer. Satanás es cruel. Yo me acuerdo que había una fecha a veces en mi cumpleaños. Sí, pues justo el día de tu cumpleaños te notificaron. El día de mi cumpleaños yo salí súper contento a abrir la reja. Y no, fui yo. Tú estabas en tu trabajo. Eso. Ahí. Y yo iba saliendo, yo iba justo a buscarlo a él, mire, como Satanás. Y me trajo tan el regalo. malvado y me trajo el regalo de ese podría día. haberme ido antes. No, pero fue así. Puede sido el lunes, pues, claro, pero no ese día, no sé qué día fue, pero menos me acuerdo. Pero, ¿sabes? Fue algo triste, porque me tocó recibir a mí los papeles y todo, y tener que ir a buscarlo a él en el día de su cumpleaños y decirle, entregarle los papeles que me habían entregado. Exactamente. Fue muy fuerte, fue muy triste, hermano. Entonces, el diablo siempre va a querer escarnecernos nuestra vida, pero ahí el Señor, ¿sabe?, nos sostuvo, porque realmente no fue fácil y fue muy tentador, como yo les cuento. No, podíamos haber hecho muchas cosas. Fue muy tentador, pero aún así nos mantuvimos firmes, hermano. Podíamos haber hecho muchas cosas, pero... Y yo, ¿por qué lo cuento esto? Porque esto no es como cuando tú te compras, no sé, un artefacto, una tele, y te la quitan. No tiene ni un peso, pero una casa que estás trabajando y esforzando por tenerla, y que te la quiten de la noche a la mañana, no es fácil, hermano. Por eso, todas las pruebas que el Señor nos pone es para hacernos madurar. Hoy día usted no se lleva nada. ¿Sabe qué tristeza me da con toda esta pandemia? Que mucha gente murió y quedaron sus casas vacías.
otros sencillamente no alcanzaron ni a cobrar su jubilación, ni usar su dinero en algo que les pudiera ayudar. Entonces usted dice, ¿valió la pena amargarse tanto tiempo por estas cosas Para materiales? nada, pues, pastora. Y yo se lo pregunto a ustedes, porque hoy Amén. día nosotros lo hemos aprendido en el Señor. Por Y sé eso, que muchos hermanos también ya lo por saben. eso dice el yermo de la salvación, porque usted cuando su mente empieza a decir, ay, que la casa, ay, que la casa. Eso, ¿sabe? Nosotros con autoridad, Señor, podemos decir, aquí una casa comparada con lo eterno de Dios. Amén. Pastora, no ha faltado. Y a mí me gustan mis hermanas porque muchas de mis hermanas me han dicho eso, me dicen, no, hoy día yo valoro el disfrutar con mi familia, el Amén. disfrutar de las cosas simples que el Señor me ha dado, porque las cosas materiales van Amén. y vienen. Y además nosotros tenemos autoridad para decir, pastora, ¿qué es una casa comparada con lo eterno? Oh, no, pues no se compara. O sea, yo digo, Señor, hoy día puedo decir, Señor, porque pasamos Sí. por eso y fue una leve tribulación momentánea. Sí, Y a esa casa le pusimos amor, hermano. sí, y harta, Y harta la empezamos a harta transformar. inversión. Pero después yo dije, cuando hablaba con el Señor, yo decía, Señor, decía la casa, decíamos, Señor, tuvimos tantos buenos momentos ahí con mi hijo, miraba las fotos y me dan ganas de llorar. Y el Señor me dijo, pero ¿qué es lo que era lo más importante de tu casa? ¿Las cosas que estaban en tu casa o las personas que estaban contigo en tu casa? Yo dije, no, las personas que estaban conmigo en mi casa. Y me dijo, ¿y quiénes fueron los que te dieron los buenos momentos? Fue usted, Señor, y mis hijos, y mi esposa, y fueron los buenos momentos. Bueno, me dijo, ¿tus hijos están? Porque a Job le tocó, como acabamos de leer, hasta la... Yo dije, no, Señor, entendió el mensaje, comprendido, le dije yo, y Job hay uno solo. Así que dije yo, Señor, no hay problema, dije yo, tengo vuelta a la página nomás, Señor, Sí. Y a y veces, le dimos, yo dije, yo, Señor, ¿sabes? Le dije yo, gracias, Señor, porque sí puedo decir con autoridad que usted, Señor, y esto es una tribulación breve, momentánea, si esto es pasajero, porque lo que Dios espera es que tú no pierdas con los problemas, porque acuérdate que estamos en la guerra, si exacto, el casco está puesto combate. ahí, para que tú no pierdas de vista, no pierdas de vista el objetivo, Amén. no pierdas de vista que Sí. aún estamos batallando, estamos compartiendo, Sí. estamos con los hijos, el trabajo, hoy día estamos en una situación compleja a nivel mundial, Amén. pero nosotros no todos, nosotros nos seguimos aquí, hermano. Esto no es para decir esto termina aquí, no. Esto continúa arriba Amén. de los cielos. Entonces, ¿por qué yo no voy a guardar mi mente? Amén. No voy a guardar mi mente y para que usted me entienda. Cuando yo me acuerdo acerca de lo eterno y acerca de la salvación, Amén. eso inmediatamente pesca mis pensamientos y hace esto, afuera, se acabó. Sí. Y le pone firme ancla, ¡pum!, a mi mente. Y dice, ya Claudio, ¿qué estás pensando? Tranquilo, tranquilo, si el Señor está contigo. Y un día el Señor me dijo, un día, ¿tú puedes solucionar esto? No por la casa, era por otra situación. Y le dije, no. Y si yo viniera, me dijo a la noche, me dijo, ¿habría alguna importancia, me dijo, de esto? La verdad es que ninguna. Entonces me dijo, ¿de qué te preocupas? Me dijo, ¿no podéis solucionarlo? Y más encima, si a la noche yo viniera, todo esto termina aquí, porque esto es tribulación breve y momentánea. Entonces le dije, ¿sabes qué, Señor? Tiene toda la razón, voy a poner mi cabecita en mi almohada y voy a dormir tranquilo. Y voy a esperar, Señor, en la fe de lo eterno, Señor, que usted me dará una respuesta. Y así fue. El Señor puso la respuesta. El Señor nos probó en otras cosas, pero en el momento que el Señor nos hizo avanzar, nuestra mente ya no siguió en el torbellino que Satanás la quería llevar para que nosotros estuviéramos de aquí para allá intranquilos en la mente, pensando, angustiado, el trabajo, esto otro. Mira, yo le decía a mi esposo, yo conocí gente de que para ellos era tan importante el cargo que ellos tenían. Ni siquiera la plata que ganaban, era el cargo, en la jefatura, en la investidura, el reconocimiento de las personas. Jefe de división, del área, no sé, y era que las personas más o menos decían, no, si a mí me quitan la jefatura, yo casi me suicido. ¿Por qué? Porque el enemigo le hace ver esta breve tribulación momentánea como que es todo. Exacto. Es todo. Y no es todo. Esto es pasajero. Esto más encima no es eterno. Lo que está delante de nosotros no es eterno. Ni usted ni nosotros, nuestro cuerpo va a ser completamente renovado. La enfermedad que yo tenga o lo que me pueda suceder no me preocupa. Porque el Señor ha dado una promesa para sanarme. Sí, amén. Y si no me sano, en algún momento compartiré. Y si no parto, el Señor me llevará. Pero lo único que yo sé es que esto termina aquí en la tierra porque Dios tiene algo nuevo para mí. Claro que entonces, sí. La salvación, ¿por qué? Porque la salvación viene a ser algo que ordena todos mis pensamientos. Todos mis pensamientos se ordenan por la palabra de la salvación. Y digo, ¿verdad, pues, Señor? Si esto no es todo.
esto está en un peregrinar, en un pasar, entonces, Señor, yo tengo, Señor, mis ojos puestos arriba. Ahora digo, Señor, si usted quiere, Señor, dar una casita, amén. Amén, pues. Que sea Yo no he conforme, perdido mi esperanza, bien, conforme a su voluntad. pero tampoco no es Pero algo que, claro, aprendimos, aprendimos, porque mire, hermano, aprendimos. uno lo más importante es valorar lo que tenemos. Sí, A veces nos afanamos en querer tener tantas cosas y ni se disfrutan, hermano. Eso es lo más triste. No se disfruta. Yo compartía mucho con mis hermanas en las reuniones de mujeres y yo les compartía que por causa de los movimientos que a veces se meten en las iglesias, no, que tú tienes que llegar hasta muchas metas. Entonces yo siempre deseé seguir estudiando. Y yo quería estudiar porque yo quería ser una profesional, y siempre estaba con eso hasta que mi esposo me apoyó y me dijo, ya, vamos a inscribirte a una universidad y vas a ir. Y empecé, pero sabe, hermana, en esa época me acuerdo que pasó que un matrimonio joven estaban trabajando los dos porque los dos eran profesionales y querían ir adelante y salir y darle lo mejor a su hijo, y resulta que enviándolos al jardín al pequeño, obviamente que en ese lugar lo maltrataron, les pusieron cinta. Esto tiene que usted haberse acordado porque esto ocurrió. Le pusieron cinta en su boca porque el niño lloraba y terminó muerto y asfixiado. Entonces uno después, y el Señor me hizo reflexionar mucho acerca de eso. O sea, me tocó tan fuerte a mí que dije, o sea, yo quiero el bien para mis hijos, pero al fin y al cabo no lo voy a poder, no se va a disfrutar. Las personas terminan amargadas, afanadas, de mal carácter, cansados, con muchas cosas, con muchas presiones, y no disfrutan el crecimiento a lo mejor de los hijos o de lo que tenemos. ¿Sabe? Las cosas más simples se disfrutan más amén. que las cosas que usted puede planificar. No hay nada mejor que hacer las cosas simples, como yo siempre le decía a mi esposo, ir a la playa. A veces íbamos con unos amigos, íbamos a la playa y nos llevábamos el termito con una frazadita ahí y compartíamos del Señor. Oye, lo disfrutábamos como que estábamos, no sé, en Hawái, me imagino, pero sabe, las cosas tan simples se disfrutan, y con nuestros amigos la disfrutamos, ¿te acuerdas? Amén, sí. Y la pasábamos tan bien, no nos dábamos ni cuenta cómo llegaba la noche, pero nosotros ahí tomándonos un tecito con unos sándwiches, y era fenomenal, era como que uno lo disfruta y son recuerdos que se guardan y son hermosos porque después ese tiempo pasa. Amén. Y uno ve crecer a los hijos, ve crecer a los niños, y uno dice qué lindos, hermosos recuerdos. Amén. Y en la simpleza, hermano, siempre en la simpleza, disfrute. Usted no necesita tener un bolsón así gigante de dinero para disfrutar con su familia. Disfrute en lo simple. Lo que usted tiene el día en el presente es lo que usted tiene que disfrutar junto al Señor. Sí, amén. Porque el día de mañana no nos pertenece. Sí. Y yo decía, pastora, en esta hora de pensar, decía yo, y además que Dios es bueno, porque si Él probó a Job, Dios dice que Él le restituyó el doble de todo lo que Él tenía. Amén. Y eso uno tiene que estar tranquilo, porque Dios necesita que nuestra alma se frague en el fuego de sus manos, como aquel, ¿cómo se llama? El que pone las manos para hacer la pieza. Los metales tienen que tener... No, cuando es la greda. Ah, cuando sí. ¿Cierto? Está ahí el Señor, Él está poniendo sus manos, formando. Exactamente, formando la vasija, y Él está dando forma a nuestra vida. Amén. Para que nosotros cambiemos, porque obviamente que nosotros no somos los mismos de antes. Sí, amén. Porque hemos aprendido con el Señor. Y la idea es que dice el Señor, el alfarero. Él es nuestro alfarero, porque lo que Dios espera, que ahora que nosotros estamos bien vestidos y bien puestos su armadura en nuestra vida, que no nos olvidemos de lo que aprendimos con el Señor, para que por nada estéis afanosos, sino que nosotros comprendamos que todo está para poner los ojos arriba. Que Dios es bueno, sí, Él restablece, sí, Él restituye, sí, pero primero te va a probar. Y para que esto es necesario para que nosotros lo podamos comprender. Pero no se preocupe, no todos soñamos a ser pastores, no, ni con los hijos tampoco, porque usted no los ve aquí, pero están ellos, nosotros partimos la reunión y ellos tienen que estar ahí para ayudarnos a conectar. En la iglesia nosotros, durante los 11 años, ahí están nuestros hijos, ellos teniendo clases en la universidad,
con Siempre trabajo, estuvieron. con prueba. Ahí está, y sí que lo doy gracias a Dios Sí, porque la gloria es para el nos Señor. puso a los 5 y él dijo, nos llamó, cuando Sí. llamó, lo llamé junto a sus hijos. No, y lo más increíble es que al principio cuando nosotros comenzamos fue muy probado, fuimos muy probados como ministerio porque me acuerdo que en ese tiempo organizábamos en las reuniones en el IPA y a veces nosotros estábamos solos y no llegaba nadie y nosotros decíamos, bueno Señor, si no llega nadie, estábamos los 5 y ahí nosotros nos poníamos a orar los 5 y ellos estaban chiquitos y ¿sabes lo más increíble? Abríamos los ojos y ya no estábamos solos, había muchas más personas y ¿sabes? Porque Dios nos prueba, si siempre nos va a probar en todas las áreas, familiares, Amén. personales, ministeriales, en la iglesia, en todo, hermanos, hermanas, vamos a ser probados, pero no tengamos temor porque el Señor nos pone mayor prueba de la que nosotros no podemos soportar. Amén. Y lo que nos falta, la espada del Espíritu. Sí, Señor. Hermano, algunos tienen una espadita así como una espadina, así. Tienen otra, y le saca una espadita así como chiquitito, así. ¿Sabe por qué, pastora? Porque no leen la palabra. Sí. Y se nota. Porque no leen se nota, la palabra. porque se llenan de temor y de angustia. Y ahí uno se da cuenta y dice, no está leyendo la palabra. Porque ¿cómo va a ser la espada si es que no le dedica tiempo para leer la palabra? Y por supuesto que al no leer la palabra no tiene en su corazón, exactamente, no tiene la consistencia que Dios quiere para que nosotros podamos decir por la palabra del Señor. Dice la espada del Espíritu, dice que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, o sea, la espada del Espíritu, ¿sabe lo que es el Espíritu? Es la autoridad. Amén. Es la autoridad, porque yo le voy a decir una cosa. Usted lo necesita por lo que viene a continuación, por el versículo que viene a continuación de este. ¿Sabe dónde se esgrime la palabra de Dios como espada? En la oración. Hay personas que me dicen, pastor, ¿sabe qué? Yo estoy orando, pero siempre me doy vuelta en lo mismo. Protégeme, guárdame, bendíceme, y buenas noches. Claro. Y las personas no comprenden que si yo oro conforme a la Escritura, bíblicamente, ayer oramos, bíblicamente, conforme a la Escritura, porque si la palabra de Dios hablaba acerca de lo que decía Isaías, acerca del ayuno que desata las ligaduras de impiedad. Sí. ¿Habrá sido ayer meter en la espada al enemigo para que en las casas se soltaran las ligaduras de impiedad? ¿Qué cree usted? Por supuesto, pues. Pero ese es el mejor, ese es un buen ejemplo. Claro. Porque usted va a decir, oye, ¿sabe? Me gustaría orar como ora la hermana, tanto como ora la pastora, yo no puedo orar. Porque cuando empezó a orar, y dice, oye, pero es que no me sale nada más. Sí, porque no lee la palabra. Claro. O sea, es imposible que la palabra, porque sabe lo que nosotros tenemos que comprender. Mira, hay un versículo que lo voy a buscar, a ver si lo puedo encontrar ahora, pero es que Dios dio a la iglesia la facultad de poder colocar la palabra de Dios para nosotros. Por la palabra de Dios nosotros golpeamos literalmente, nosotros golpeamos el mundo espiritual. Por eso es, a ver si la encuentro por aquí. A ver si lo encuentro, porque por la palabra de Dios nosotros damos a conocer la autoridad de Dios al mundo espiritual. A ver si lo puedo encontrar, si no vamos a quedar al debe. Vamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos que tener la palabra de Dios, porque con la palabra de Dios nosotros podemos contrarrestar el ataque del enemigo. Y de esa forma nosotros podemos vencer. Nosotros necesitamos vencer.
Aquí parece que está. Aquí parece que lo encontré. Eso habla, ¿cierto?, acerca de que por medio de la iglesia, no, este otro versículo, pues lo que dice el Señor por la palabra es que por medio de la iglesia sea dada a conocer la palabra de Dios para golpear las regiones celestes, para que nosotros podamos por medio de su palabra. Por eso es tan importante que nosotros podamos comprender lo que Dios habla. Aquí está. Mire, estaba en Efesios, estaba en Efesios, dice, Efesios 3:10, dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Así es. Eso es Efesios 3:10. Lo voy a volver a leer. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. O sea, en los lugares celestiales, ¿quién está, pastora? En los lugares celestiales está, obviamente, está todo lo que es el reino del Señor, pues. Y más abajo en la región celeste, ahí está Satanás. Y si la palabra pasa desde la iglesia hacia arriba, ¿por dónde tiene que pasar? Primero por las regiones celestes y después a las celestiales. O sea que la palabra cuando pasa, golpea el mundo espiritual, claro, y sí, vuelve directamente a los lugares celestiales. Amén. Que es arriba en el cielo. Porque ese es un versículo que uno siempre, yo decía, Señor, ¿por qué la iglesia tiene que dar de conocer su palabra a los principados y potestades en los lugares celestiales? Porque tiene que traspasar los lugares celestes. Porque cuando nosotros oramos por la palabra del Señor, lo que nosotros estamos haciendo, estamos poniendo la autoridad de la palabra. Eso Amén. Es lo que tienen que entender. Yo puedo orar aún naturalmente. Yo puedo orar naturalmente. Pero cuando yo oro espiritualmente y soy guiado por el Espíritu Santo, dice por el Espíritu, por eso decía, dice por el Espíritu, se refiere a que el Espíritu, Él está guiando. Sí. Dice, y por la palabra de Dios, está diciendo que yo estoy citando la Escritura, yo ahí no estoy pegando, no estoy dando golpes al aire. No, pues. Yo en ese instante estoy comenzando a ejercer la autoridad de la palabra para atacar al enemigo. Amén. Eso es lo que sucede. Por eso es tan poderosa la espada. Porque la espada es la única arma ofensiva. Es lo único que está para que el enemigo tiene que soltar. Tiene que soltar lo que él tiene retenido. Porque por la palabra de Dios, yo voy a esgrimir las promesas de Dios con la autoridad de Dios y bajo la guianza del Espíritu Santo. Y yo ahí estoy golpeando las tinieblas. Ayer lo que hicimos en la oración fue golpear. Amén. Y eso que oramos solamente alcanzamos a orar por el hogar, por los hijos, y por los esposos, y por lo que estaba ahí. Y fue un momento, cierto, de oración que solamente oramos por eso. Y ahí donde, ¿qué es lo que nosotros estamos? Ahí nosotros estamos orando con autoridad. Así es, amén. Porque la palabra es la espada. Y el Espíritu de Dios es la que dirige la espada. Entonces, ¿qué es lo que la persona tiene que hacer? Tiene que leer la Escritura. Amén. O sea, la persona, mire, Dios dice en su palabra, cuando Satanás le ataca, le dice, ¿cierto? Satanás le dice acerca, cuando él tiene hambre, le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, el alimento para nuestro espíritu es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está puesta para que nosotros oremos bíblicamente. O sea, cuando usted toma un texto que es bíblico para orar, hermana, hermano, y usted quiere orar bíblicamente con un salmo, usted toma el salmo y ora conforme a la fe de lo que ese salmo dice. Usted está aceptando un golpe en lo espiritual. Usted está clamando y usando la espada de la palabra a través del Espíritu Santo de Dios para aceptar el golpe donde el enemigo le duele. Por eso Pablo habla
Porque lo que vamos a continuar con la pastora hablando después, ahora que estamos terminando de hablar acerca de la armadura, vamos a comenzar a hablar acerca de la oración. Amén. De eso vamos a seguir hablando para los próximos jueves, si el Señor así lo quiere. Amén. Para Sí. comprender de que nosotros debemos ser muy inteligentes para poder orar. Porque usted debe comprender que usted debe, por eso la palabra dice, debe meditar en la Escritura. La Sí. persona debe meditar en la palabra. Y después vamos a seguir hablando acerca de la oración, es para poder entender lo que esto significa. Amén. ¿Amén, pastora? Sí, amén. Esta es la armadura de Dios. Dios quiere que usted tenga una buena espada y que su espada no sea un espadín o un alfiler, pluma. o un alfiler para herir al enemigo, sino por el contrario, que sea la espada del Señor, para que nosotros por la palabra demos a conocer, dice, a las potestades y los principados, los lugares celestiales, para que la palabra de Dios, imagine, es como sube. Una vez una persona me decía que él vio, el pastor me contaba, que mientras estaban orando salía luz de su boca. Mientras estaban orando con la palabra, amén, él vio en una visión que lo que salía de sus bocas era luz. Amén. Era una luz que amén. salía por la palabra. Y yo nunca me voy a olvidar de un sueño que yo tuve hace muchos años. Y el sueño fue acerca del lugar de reunión que nosotros tenemos. Y yo me paraba allí adelante en el púlpito y yo decía así: Jesús, Jesús, Jesús. Y ese lugar se cimbraba así entero. Sí, me acuerdo. Se movían las murallas por el nombre de Jesús. Amén. Cuando tú mencionas el nombre de Jesús, sí, Satanás tiembla. Por eso lo fundamental es cuando dice el Señor que nosotros todo lo que pide al Padre en mi nombre, Él lo hará conforme a la voluntad de mi Padre. Para entender qué cosa, para entender que cuando nosotros oramos bíblicamente y oramos bajo la autoridad de Dios y estamos alineados con Dios, tenemos lo que hemos hablado acerca, ¿se acuerda que hablamos acerca del poder y autoridad? Estamos bajo el poder y la autoridad, estamos en sujeción, tenemos puesta la armadura, tenemos la palabra de Dios, somos peligrosos para el enemigo. Así es, amén. Estos son peligrosos. Amén, sí. Estos son todos peligrosos, sí, porque estos se levantan amén, en contra de las circunstancias. Sí, estos le creen a Dios. Estos son igual que Jairo. Estos están dispuestos a vencer en la batalla. Estos están dispuestos a poner los ojos en las cosas de arriba y no lo de la tierra. Estos están dispuestos a creerle a lo que Dios ha dicho. Amén, pastora. Sí, amén. ¿Oramos al Señor? Sí, vamos a orar y le damos gracias al Señor porque es una tremenda bendición para todos nosotros, mi hermano, de poder conocer la palabra y saber también cómo defendernos, claro, de los ataques del enemigo. Y ponerse la armadura, porque sí, ustedes saben la armadura, pastor, me estoy poniendo el casco, espérense, pastor, que me estoy poniendo la coraza, hoy me parece que subí de peso porque la coraza no me queda. Y pastor, no, o sea, sabemos que es algo espiritual. Amén. ¿Cierto? Que Pablo, Dios le dio la sabiduría para usar el ejemplo de lo que significa, pero que cada elemento es algo elemental espiritual y sí, fundamental para nuestra vida espiritual. Sí. O sea, el cristiano que usted le pregunta, ¿y usted se puso la armadura? ¿Y qué es lo que es eso, pastor? Claro. ¿A dónde se compra? No, y ya un hermano que lleva un año ya dentro de la iglesia ya tiene que saber todas estas cosas. Ya no se le puede llamar nuevo un hermano que lleva un año. Porque que está discipulado. Claro, porque aquí en la iglesia se les da las instrucciones y el discipulado para que aprendamos. ¿sí? Sí. No, la iglesia no es como la iglesia católica, usted va el día domingo y después se va y sigue siendo el mismo, no. La iglesia del Señor es sí, la iglesia del Señor es distinta. Amén. La iglesia verdadera de Dios es distinta, te transforma, te cambia. Hay batalla, hay victoria. Amén. Hay como aquella película, pastor, que sería muy bueno que los hermanos pudieran ver, El regreso del peregrino. Ahora vamos a buscar. Sí. Hay una versión, hoy día usted tiene tiempo para ver, sería una tremenda bendición. Hay dos versiones, una antigua y una moderna. Las dos son bien buenas. Muy buenas, sí. Sí. Amén. Qué bueno es el Señor, porque no nos ha dejado solos. Sí, amén. Está el Espíritu Santo, está su palabra, está, cierto, lo que Dios ha implementado a través de la armadura de Dios, y podemos darle la gloria al Señor para poder vencer, ¿cierto?, en el mundo espiritual y en todo lo que Dios ha puesto. Y además sabemos que esto es una tribulación que ni siquiera es permanente, sino que todo lo que nosotros estamos viviendo es momentáneo, porque habrá una tribulación que esa sí que será tribulación.
y nosotros no estaremos, porque ninguna condenación hay para los que estamos en Así Cristo es. Jesús. Amén. Así que damos gracias al Señor por su palabra y oramos al Señor. Sí, amén. Vamos a Oh, orar. pastora, Sí. ¿podría orar al Señor? Amén. Amén. Padre, le damos gracias, Señor, Señor. por todo lo que usted nos ha hablado a través de su palabra. Sí, Padre. Su palabra, como bien dice, es Oh, verdad. Y su palabra nos alumbra en nuestro camino, nos enseña, nos instruye, nos prepara para esta guerra que tenemos un combate todos los Amén. días, a cada momento. Pero usted nos ha dado Sí, su Señor. victoria y su palabra para continuar avanzando hacia adelante. Y no solo por nuestras propias vidas, sino por las vidas de nuestra familia y por los que están afuera. Porque, Señor, ¿quién podrá, Señor, estar orando y clamando por las almas que hoy día se van a un lugar eterno, Señor, que es el infierno? Señor, te rogamos en esta noche, Señor, junto a mis hermanos, que tú nos sigas instruyendo, que nos sigas hablando cada día, que tú sigas llenando el conocimiento que has puesto sobre la iglesia para ejecutar tu palabra, Señor, Amén. que ya está lista, ya está decretada por ti, Señor, ya está puesta, Gracias, Señor. Solo nosotros debemos, Señor, tomarla y usar Amén. lo que usted nos ha dado, Señor, todas las herramientas, la oración, el ayuno, Señor, nuestras armas espirituales que son poderosas en Dios, Sí, Señor. para destruir argumentos, para botar toda muralla, para poder romper las ligaduras de impiedad que habla Isaías, Señor, a través del ayuno. Señor, ruego en esta noche, Señor, que usted siga hablando a la iglesia, siga preparándonos, ábranos el entendimiento y que toda palabra que usted ha puesto en esta noche, Señor, no vuelva vacía, Sí, Señor. sino que haga como Fruto, usted Señor. quiera, Señor, en Amén. nuestras vidas, Señor, y daremos fruto, Señor, al 100% en su palabra. Amén. Por eso, Padre, abre nuestro entendimiento, el que le cuesta, Señor, pueda clamar y decir, Señor, ábreme el entendimiento, yo Sí, Señor. quiero aprender más de ti, yo quiero tener una comunión con el Espíritu Santo para poder comprender a profundidad de las enseñanzas de las cuales Él nos da a todos nosotros, a sus hijos, no al mundo, sino a sus hijos. Amén. Señor, en usted estamos seguros, en Gracias, usted, Señor, Señor. están las promesas que usted tiene para la iglesia. Señor, cubrimos a cada familia y, Señor, que tu palabra corra por todo lugar, Señor. Amén. Sé que, Padre, otros oirán esta palabra y que corra y que haga, Señor, lo que usted tiene que hacer en la vida de las personas, Señor. libertarle y traer bendición sobre la vida, Señor, de aquellos que van a oír tu palabra. Gracias te damos en esta noche, bendecimos a tu iglesia, le damos la gloria a usted, Señor, por todo lo que está haciendo. Gracias porque usted nos está instruyendo con su palabra, Señor, y es lo más importante, Señor, que su palabra, que es poderosa, Señor, es profunda, Señor, y pareciera que a veces los hombres, aún pastores, Señor, como que la tienen que condimentar para poder entregar o alivianar tu palabra. No, Señor, que tu palabra sea tal cual como tú, Señor, la declaraste a través del Espíritu Santo en los hombres para que fueran inspirados por ti, Señor. Y esto es lo que está escrito y nada lo cambiará ni lo moverá. Amén. Le damos gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Y amén. Gracias, Gracias, Señor. Señor. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano.